Bueno, buenos días a todos. Un gran saludo a la distancia. Espero que estén bien, donde sea que se encuentren. Y espero que estén listos ya. Espero que hayan tomado su cafecito porque esta práctica es un poquito larga, pero es muy bonita. Créanme que me alegra mucho poder dar esta práctica porque es mi práctica favorita y espero que sea su práctica favorita también. Hay muchísimo que tocar en tejido nervioso. Usualmente la gente y todos los estudiantes se cohíben cuando escuchan nervioso, les da miedo de un solo al escuchar nervioso y no se dan cuenta qué bonito que es estudiar el tejido nervioso. Muy detallado, explica bastantes cosas y fascinante, totalmente fascinante. Créanme que a mí me gusta muchísimo este tema y espero que le agarren aunque sea un gustito, ¿verdad? En la teoría hay muchísimo que ver en tejido nervioso, es demasiado amplio y en las placas también, muy, muy bonito. Y ya van a ver que va a estar bien interesante esto, muy, muy interesante. Este es el último tema, este es el último tema que nos toca este primer parcial. Eh, Espero que hayan ido dibujando las placas, ¿verdad? Es muy importante que no dejen eso atrasado y listos para el examen, ¿verdad? Espero que estén listos para el examen. Vayan repasando, cualquier duda me la hacen saber, ¿ok? Y eh, como siempre, espero no cansarlos ya con esto, pero sean muy observadores, ¿ok? Por favor, ojo a los detalles y sobre todo ahorita en tejido nervioso que hay muchísimas cosas que ver. Así que todo es importante, los detalles importantísimos y yo voy a usar muchísimos esquemas para que ustedes tengan una visión amplia de todo el contenido que tengamos que ver. Entonces, como siempre, mi objetivo es que al no más ver una placa, ustedes digan, esto es de cerebro, esto es de cerebelo, esto es de médula espinal, esto es un nervio periférico. Eso es mi objetivo. Ustedes al no más verla, identifiquen las características más importantes y de un solo digan casi sin pensarlo. ¿Okay? Entonces, quizás ustedes en su manual encuentren un orden distinto. Yo creo que en el manual primero les sale cerebro, después les sale cerebelo, pero yo voy a tomar el orden anatómico para que vayamos siguiendo un orden específico. En otras palabras, voy a usar el orden que tiene el libro de Ross. Entonces, cabe destacar de que tenemos cuatro tipos de tejidos básicos. Esto quizás ustedes lo vieron en sus primeras clases, que tenemos el tejido epitelial, que este ya lo vimos, este fue el primer tema. Y acuérdense que el tejido epitelial se divide en dos, tejido epitelial de revestimiento, ustedes se acuerdan, plano simple, cúbico simple, eh, plano simple, estratificado, no queratinizado, etcétera. También tenemos el tejido conectivo, que es el segundo tipo de tejido importante que vimos, ustedes ya saben, tejido conectivo laxo, tejidos conectivos embrionarios, esto ya los estudiamos. Y ahorita vamos con el tejido básico, que es el tejido nervioso. Acuérdense que todo lo demás llegaría a ser una combinación o entra a un tipo de estos tejidos, pero el tejido nervioso no es un tejido epitelial, no es un tejido conectivo. Lo que quiero que ustedes tengan es que es un tipo de tejido primordial. ¿Okay? El tejido nervioso es un tipo de tejido primordial. Entonces va a tener sus características y va a formar sus órganos especiales. Y el otro tipo, que lo vamos a ver hasta el segundo parcial, es el tejido muscular. ¿Okay? Para que ustedes lo tengan en mente, que son estos cuatro. Epitelial, conectivo, muscular y nervioso son los básicos. Entonces ahorita vamos a estudiar un tejido básico. Entonces, como es un tejido básico, tenemos que saber para qué nos sirve este tejido básico. Y este tejido básico sirve para recibir información y para mandar información. ¿Ok? Entonces, primero vamos a tener que recibir estímulos, ya sea externos o internos. Por ejemplo, podemos recibir un estímulo de un dolor, por ejemplo, visceral, un dolor en algún órgano, eso viene de adentro, o podemos recibir dolor de la piel, que eso sería ya un estímulo externo. Y lo más interesante del tejido nervioso es que no solo recibe y manda información, pero también la procesa, la integra, la analiza y produce una reacción adecuada. ¿Ok? Eso es lo más primordial del tejido nervioso, que logra procesar la información que recibe y la información que manda, ¿ok? Y controla todas las funciones del cuerpo.
en su mayoría, ¿verdad? Si ustedes quisieran verlo de alguna manera, el sistema nervioso es como aquel jefe mandón que está sentado que está sentado en una gran silla y solo le gusta dar órdenes. Bueno, ese es el sistema nervioso. Vienen sus empleados y le dicen, jefe, ¿qué hacemos? Entonces él le gusta mandar y le dice, hace esto, tal cosa. Es importantísimo el sistema nervioso. Imagínenselo como ese rey mandón que está dentro del cráneo. Ahora, algo muy importante que tienen que tomar en cuenta es que tenemos que el sistema nervioso se divide en dos: sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Estoy seguro de que en sus colegios o quizás en biología médica ustedes han visto todas estas divisiones, pero siempre es importante tenerla clara. El plan de estudio de la carrera fue hecho para que nosotros podamos ir repasando cada vez. Entonces, el sistema nervioso central, se compone del encéfalo y se compone de la médula espinal. Lo más característico del sistema nervioso central es que va a estar recubierto por meninges y va a estar recubierto por hueso. Específicamente va a estar recubierto por el cráneo y va a estar recubierto por las vértebras. Y el sistema nervioso periférico se va a componer de todo lo demás. Se va a componer de nervios periféricos, se va a componer de ganglios, eh, se va a componer de plexos, que estoy seguro que los han visto ya en anatomía. Entonces, eso para que los tengamos bien en mente, ¿ok? Quizás no vayamos a ver todas las partes en específico, pero sí que tengan esa división bien clara, ¿no? ¿Estamos en sistema nervioso central o estamos en sistema nervioso periférico? Muy, muy importante que sepamos dónde estamos. Ahora, como es un tejido básico, nosotros vamos a tener una organización. Como ustedes vieron en biología, vamos a tener una jerarquía, y eso es lo más importante que vamos a tener en los seres biológicos, que hay jerarquías. Eh, y ahora, en cuanto a una jerarquía anatómica, nosotros tenemos que ver de que primero vamos a tener una célula. La célula es la unidad básica de todo. Todo se va a componer de células. Y luego un conjunto de células nos va a formar un tejido. Y esto es lo que vamos a estudiar nosotros, ¿ok? Luego, un conjunto de tejidos, varios tejidos a la vez, nos va a formar un órgano, y luego varios órganos a la vez nos va a formar todo el sistema, ¿ok? Ahora, esto es importante recalcarlo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos estudiando este nivel de jerarquía, ¿ok? Quizás ustedes primero vieron este nivel de jerarquía, la célula, luego ahora nosotros tenemos que ver esta jerarquía, que es el tejido. Eso es lo que vamos a analizar. Y luego ustedes en neuroanatomía, en su clase de neuroanatomía, ustedes están viendo estas dos jerarquías. Ustedes están viendo la parte ya de órgano y la parte del sistema. Ahora bien, la unidad morfofuncional, o sea, la unidad básica morfológica, o sea, estructural, anatómica, y la funcional, o sea, que realiza una función, ¿para qué sirve? La unidad morfofuncional, la que nos da una estructura y la que nos da una función, es la neurona. En el tejido nervioso, porque eso es lo que estamos estudiando, la unidad básica es la neurona, ¿ok? Ahora, ¿por qué hago énfasis en esto? Porque ustedes quizás en algunos libros de neuroanatomía, ustedes van a ver de que la unidad morfofuncional es el arco reflejo. No me voy a meter mucho en detalle, pero cuando ustedes hablan de una unidad funcional que le dicen que es el arco reflejo, se refiere al sistema, ¿ok? La unidad básica del sistema va a ser el arco reflejo. Que el arco reflejo ustedes saben que se compone de un nervio sensitivo y después un nervio motor. Lo básico es que si se queman, ustedes van a recibir esa sensación de que se quemaron, va a ser procesada, y luego cuando sea procesada va a mandarse la información y va a retirar, ¿okay? Espero no haberlos confundido tanto, pero sí quiero hacer énfasis en eso. Cuando decimos que la unidad funcional es la neurona, nos referimos a la unidad del tejido. Muy importante eso, saber dónde estamos y qué es lo que estamos estudiando. Ahora bien, antes de iniciar con el tejido nervioso, para mí es muy importante que tengamos en cuenta unos términos, un glosario. Quizás ustedes ya manejan esto, pero algunos no, pero solo lo quiero hacer para que sigamos una página, para que estemos en la misma página todos. Entonces, en neuro, algo muy importante es de que ustedes van a ver de que hay un montón de términos para exactamente la misma cosa. Entonces, voy a tratar de abarcar la mayor cantidad de términos para que estemos en la misma página. Entonces, cuando ustedes miren el cuerpo neuronal, estamos haciendo referencia a esta porción, ¿ok? Estamos refiriendo a la porción donde hay mayor cantidad de citoplasma y sobre todo donde hay
núcleo. ¿Okay? Cuando referimos cuerpo celular, donde hay más citoplasma, donde es prominente el citoplasma y donde hay un núcleo. ¿Okay? Y a eso también se le llama soma o pericarion. ¿Okay? Si nos vamos etimológicamente, cuando ustedes miran carion, hacemos referencia a un núcleo. Y cuando decimos peri, alrededor, así como pericondrio, ¿no? Pericondrio alrededor, peri alrededor, condrio, cartílago. Entonces eso es lo que estamos viendo, el cuerpo, soma o pericarion, todo eso significa lo mismo. ¿Y qué significa? Donde hay mayor cantidad de citoplasma y donde hay un núcleo. Claro, nosotros vamos a ver otras partes, vamos a ver, por ejemplo, las dendritas, vamos a ver, disculpen, el núcleo. Aquí adentro, si se fijan, vemos el nucleolo, muy importante, acuérdense que el nucleolo sirve para producir los ribosomas, ¿ok? Y luego el cono axónico. Ahora bien, el axón va a ser una prolongación, ¿ok? Va a ser una prolongación de citoplasma. También ustedes van a ver de que se le llama cilindro eje o cuando decimos fibras nos estamos refiriendo a los axones, ¿ok? Muy, muy importante. Entonces acá esta prolongación larga de citoplasma se le va a denominar el axón, ¿ok? Y aquí al final nosotros vamos a ver telodendrones, así se le llama, telodendrones. Y telo, cuando ustedes miren el prefijo tele, significa final, dendro, dendritas. Dendritas también significa como ramas. Ustedes van a ver de que en neuro hacen mucha referencia a botánica y a plantas. Y aquí es exactamente el mismo dibujo, el dibujo que ustedes tienen en su libro, en Ross, pero hay algo muy interesante que refiere a Ross. Si se fijan aquí, Ross ya nos pone mielina y Ross nos indica también células. Por ejemplo, aquí miramos célula de Schwann, vemos célula de Schwann, vemos el oligodendrocito, y ustedes, si se fijan aquí, miran pericarion, pero pericarion es lo mismo que soma y cuerpo. Ahora, algo que quiero hacer énfasis, el cuerpo de Nissl, o la sustancia de Nissl, también se le llama sustancia tigroide, hace referencia al retículo endoplásmico rugoso, ¿ok? Se refiere a partecitas de retículo endoplásmico rugoso. Entonces, ¿qué significa de que tenga muchísimo retículo endoplásmico rugoso y tenga un núcleo bien grande que produce muchísimas proteínas? Eso es lo que significa. Y en algunas placas vamos a poder ver eso. Ahora bien, otra cosa que quiero destacar, además del cono axónico, que es como ese embudo antes de formar el axón. Entonces, si se fijan acá, hay otra partecita chiquitita. Si se fijan acá, el Ross lo denomina como segmento inicial. Y allí es importante porque creo que no lo han visto, pero ahí es donde inicia los potenciales de acción. ¿Y qué es el potencial de acción? Es la forma en la que se comunican las neuronas. El potencial de acción es como la electricidad, el flujo de iones o la electricidad que hace que las neuronas se comuniquen unas con otras. Ahora bien, espero no haber abordado tanto, pero acá vamos a tener ya algunas placas, y esto es lo importante. Yo lo que quiero es que ustedes aquí vayan entrenando su ojo, ¿ok? Pensando en lo que estamos viendo, relacionando la teoría que ya hemos visto. Si ustedes se fijan acá, nosotros vemos acá un núcleo, ¿ok? El núcleo acá se ve muy grande y se ve prominente. Luego acá dentro del núcleo nosotros podemos ver el nucleolo, ¿ok? Ahora justo alrededor del núcleo vemos acá como este montón de manchas. Este montón de manchas es la sustancia de Nissl, que ustedes se acuerdan, es el retículo endoplásmico rugoso, ¿ok? Y aquí si se fijan podemos ver quizás alguna posible proyección de algún axón y aquí podemos ver cómo se está evaginando para formar unas dendritas, ¿ok? Acá nosotros podemos ver quizás algunas fibras, todo esto que ustedes miran como grises, estas podrían ser fibras, y acá miramos las células de la glía. Yo ya voy a entrar en detalle con las células de la glía. Acá, si ustedes se fijan, solo miramos sustancia de Nissl, solo miramos esos pedacitos de retículo endoplásmico rugoso. ¿Y por qué yo no miro núcleo aquí? Acuérdense por el corte. Si se acuerdan de lo que les enseñé en la primera clase con el huevito, entonces si nosotros hacemos varios cortes, puede ser de que en algún corte en el huevito no agarremos la yema. Entonces en este corte que pasó, el cuchillo no agarró el núcleo, entonces solo estamos viendo el citoplasma. Acá exactamente lo mismo, miramos acá el núcleo, adentro del núcleo miramos el nucleolo, y luego aquí nosotros podemos ver el soma, el cuerpo o el pericarium, es exactamente lo mismo. Y aquí estamos viendo unas posibles evaginaciones. ¿Okay? Acá se mira el núcleo, pero eh, bien, bien clarito, o sea, casi apenas se ve.
Entonces acá, para que vayamos relacionando la teoría y vayamos entrenando un poquito nuestro ojo, ¿ok? Ahora, acá, como siempre, pericardio, vemos acá el núcleo, vemos acá el nucleolo. Aquí también vamos a ver la sustancia de Nissl y evaginaciones. Eso es lo que ustedes vayan viendo. Esto que está aquí alrededor serían fibras, o sea, axones de otras neuronas. Y aquí estamos viendo las células de la glía, específicamente los astrocitos. Ya voy a explicar eso, okay, ya voy a explicarlo. Y aquí de nuevo, núcleo, nucleolo aquí adentro, sustancia de Nissl, soma, cuerpo o pericarion, y vamos a estar viendo aquí un montón de fibras, ¿ok? Luego, núcleos de las células gliales, ¿ok? Lo que yo quiero que ustedes manejen es hematoxilina y eosina. Yo les puse estas porque estas son las que ustedes pueden ver en Ross, en su libro, y es importante ver quizás para tener otro punto de vista. Ahora bien, otro concepto que yo quiero que ustedes tengan bien claro es de sustancia gris. Sustancia gris es específico porque es ahí donde están los cuerpos de las neuronas, ¿ok? Cuerpos de las neuronas, acuérdense, donde hay mayor citoplasma y donde está el núcleo, muy, muy importante. En la sustancia gris, por ejemplo, en estos esquemas son de Netter, y me gusta muchísimo, porque si ustedes se fijan acá, esto que se ve como beige o cafecito, beige, 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 o cafecito, ahí es donde está la sustancia gris, ¿ok? ¿Y qué es lo que hay en la sustancia gris? Lo que hay en la sustancia gris son los cuerpos neuronales, el soma o el pericarium, que es lo mismo. Y luego, la sustancia blanca, cuando ustedes escuchen eso, yo quiero que ustedes piensen en fibras. ¿Y qué significan las fibras? Las fibras significan los axones. ¿Y se acuerdan qué es lo que hay en los axones? Lo que hay en los axones es mielina. Y la mielina está formada por lípidos y por eso es que se ve blanco, ¿ok? Entonces, si ustedes se fijan acá en este de Netter, ustedes pueden ver acá en este corte de cerebro, aquí adentro, justo debajo de la sustancia gris, o sea, justo debajo de los cuerpos, vamos a ver los axones. Y los axones se van a ver de este color blanco. Todo esto que ustedes ven aquí son axones, ¿ok? Ustedes en neuroanatomía van a ver específico esto. Ahora, esto, ¿cómo sé que es un cerebro? Bueno, este es un cerebro, pero si se acuerdan del corte, es un corte transversal, como que si hubiésemos hecho un corte a mí, de esta manera vertical y me estuvieran viendo desde arriba, ¿ok? Y aquí este es un corte de médula y lo que ustedes miren de color beige es la sustancia gris y lo que ustedes ven aquí alrededor de blanco o medio amarillo es la sustancia blanca, ¿ok? Pero es importante que ustedes sepan lo que significa. Sustancia gris, cuerpos de las neuronas. Sustancia blanca, axones. Ahora bien, este esquema me gusta porque es bien específico. Si ustedes se fijan acá, aquí están los núcleos y donde hay más citoplasma, aquí estamos en el cuerpo de la neurona. Y si se fijan, los cuerpos de la neurona están juntos, ¿ok? Están en una misma porción, ¿ok? Entonces acá en esta porción vamos a tener eh, la sustancia gris, ¿ok? Luego, permítanme, voy a usar mejor acá el marcador resaltador para que me sigan, permítame, mejor color rojo. Entonces acá vamos a tener la sustancia gris, donde están los núcleos, donde están los somas, donde está el pericarium de las neuronas. Luego, donde esté la mielina, es la sustancia blanca. ¿Okay? Si ustedes se fijaron, por ejemplo, si ustedes se imaginan la médula, por ejemplo, la médula, ustedes ven acá que hay una pequeña partecita, que hay una pequeña partecita que está de sustancia gris. Ahí es donde están estos cuerpos neuronales, ¿ok? Aquí en la sustancia gris. Pero acá donde ustedes puedan ver mielina, aquí es esta pequeña sustancia blanca, ¿ok? Esto que ustedes ven en azul es la sustancia blanca que se ve aquí, que se ve como más clara. Y esta sustancia blanca, esta mielina que está fuera de todo este compartimiento, sería un nervio, ¿ok? Un nervio, pero quiero que ustedes tengan eso. Sustancia blanca, donde está la mielina. Sustancia gris, donde están los cuerpos, ¿ok? Voy a ser muy enfático con eso y es necesario que lo tengamos claro. Ahora, vamos con las células de la glía. Las células de la glía es un mundo y pucha, bien bonito, no se imaginan lo mucho que me gusta. Ustedes se fijan acá, en este esquema, fijémonos acá, aquí tenemos la neurona, ¿ok? Acá, si se fijan, tenemos el soma de la neurona, y acá, si se fijan, ya empezamos a tener el cono axónico y el axón. El segmento inicial, acuérdense donde se acuerdan los potenciales de acción, que es los impulsos eléctricos o impulsos nerviosos que manda la neurona.
Luego acá, esto que ustedes miran en azul, es la mielina. Y ahora, si se fijan bien, aquí esta mielina está unida a una célula. ¿Y esta célula cuál es? El oligodendrocito. Si ustedes dividen esta palabra, oligodendrocito, por mitad, van a tener que oligo significa poco, poquito, y dendro, acuérdense, ramas. Entonces es como una célula que tiene poquitas ramas. Esto es muy importante, el oligodendrocito. ¿Por qué? El oligodendrocito va a ser una de las células gliales que está dentro del sistema nervioso central. Acuérdense, sistema nervioso central, encéfalo, médula espinal, que está dentro de las meninges y está dentro de las vértebras. Entonces, oligodendrocitos. Ahora bien, ¿qué tipos de oligodendrocitos hay? Si ustedes leen, por ejemplo, el Gardner, ustedes van a ver que el Gardner les menciona dos tipos de oligodendrocitos. Oligodendrocitos capsulares y oligodendrocitos interfasciculares. Recuerden esa clasificación porque les gusta preguntar mucho en la teoría. Oligodendrocitos capsulares y oligodendrocitos interfasciculares. ¿Okay? Luego, otra célula que miramos, que es muy interesante, es la microglía. ¿Okay? La microglía es una célula fagocítica. Si ustedes se acuerdan del proceso de fagocitosis, es como englobar. Fago es comer. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ser una célula inmunitaria, va a defender al sistema nervioso central, ojo, bueno, eso quizás tuve que recalcarlo. Estas son las células gliales del sistema nervioso central. Qué feo lo escribí, pero bueno, SNC, sistema nervioso central. Entonces, estas son las células de la glía del sistema nervioso central, específicamente el sistema nervioso central, las que vamos a encontrar en el sistema nervioso central. Entonces la microglía va a defender al sistema nervioso central de cualquier patógeno o cualquier daño que pueda sufrir, cualquier infección. Otra célula muy importante que ustedes tienen que tomar en cuenta es el astrocito, ¿ok? Y si ustedes leen los libros, ¿qué es lo que les va a decir? Vamos a tener dos tipos de astrocitos protoplasmáticos y astrocitos fibrosos, ¿ok? Si ustedes se fijan con el glosario que vimos, cuando ustedes miren fibroso, quiero que piensen en fibras, ¿ok? Fibras, y acuérdense qué significan las fibras, axones. Entonces van a ser astrocitos que van a estar relacionados con los axones, ¿ok? Y luego aquí vamos a tener estos astrocitos protoplasmáticos. Y los protoplasmáticos, ¿qué significa? Que van a estar cerca del protoplasma, van a estar cerca del cuerpo de la neurona, ¿ok? Ahora bien, ¿para qué sirven los astrocitos? Los astrocitos tienen una función, tienen varias funciones. Por ejemplo, si ustedes se fijan acá, por eso me gustan los esquemas, porque los esquemas son específicos. Aquí este astrocito está en relación con la neurona y está en relación con un vaso sanguíneo, con un capilar. Entonces, ¿qué significa? Forma la barrera hematoencefálica. Se los escribo acá. Uy, qué feo. Bueno, BHE. Así es como se abrevia. A veces es necesario tener esas abreviaciones. BHE, barrera hematoencefálica. Hemato, sangre, encefálica, el encéfalo, el cerebro y el tallo. Entonces, esa es la importancia, es una conexión entre los vasos sanguíneos y la neurona, que significa que todos los nutrientes que trae la sangre, el oxígeno, glucosa, van a pasar por el astrocito y luego del astrocito va a pasar a la neurona. Muy importante eso. Los astrocitos también, si se fijan, tienen una amplia relación con las células ependimarias, también hay comunicación con las células ependimarias, y los astrocitos también tienen una función de regular los neurotransmisores, pero no voy a entrar mucho en detalle para no confundirnos tanto con eso. ¿Okay? Entonces, las células de la glía, mírenlo como las células de soporte, las que van a estar alrededor de las neuronas. Las neuronas, decía un profesor de que las neuronas son bien chillonas, son bien nenucas. Entonces las neuronas necesitan que las estén atendiendo y todas estas células de la glía van a estar atendiendo a las neuronas. Y antes de que se me escape, vamos a tener las células ependimarias. Y las células ependimarias, si ustedes se acuerdan, en nuestra práctica de epitelios, las células ependimarias van a ser este epitelio cúbico simple, y este epitelio cúbico simple va a secretar el líquido cefalorraquídeo.
¿ok? Ahí lo vamos a ir viendo más adelante porque en este sí hay placas que ver. Entonces acá exactamente lo mismo. Vemos acá la neurona, su cuerpo neuronal, y vamos a estar viendo el axón, ¿no? Vamos a tener aquí el axón, oligodendrocitos, que van a cubrir los axones que estén dentro del sistema nervioso central con mielina, ¿ok? Vamos a tener los astrocitos, acuérdense de los tipos de astrocitos y los tipos de oligodendrocitos, y las células ependimarias, ¿ok? También la microglía, que aquí podemos ver una microglía, ¿ok? Ok. Ahí si tienen alguna duda me lo hacen saber, ¿ok? Ahora bien, entremos al detalle. Pongan bastante atención acá porque estas son las placas y esto normalmente es lo difícil. Así que yo lo que necesito es que ustedes sepan cómo identificar neuronas, que fue lo que ya vimos, pero yo necesito que ustedes también sepan identificar células de la glía, porque si no estamos viendo todo de una manera incompleta. Es necesario mirarlo todo completo y bien detallado. Entonces iniciemos acá a nuestra buena amiga fagocítica, que se encarga de defender a nuestras neuronas, la microglía. La microglía, como la describe Ross, va a ser una célula plana, con un núcleo plano, ¿ok? Van a tener estas evaginaciones, pero cuando nosotros estemos viendo en el microscopio, nosotros vamos a ver estos núcleos planos. Y cuando ustedes miren estos núcleos planos en una placa del sistema nervioso central, piensen en microglía, ¿ok? Bien fácil. La verdad no voy a ahondar mucho en detalle. Ahora acá, las células ependimarias. Las células ependimarias, acuérdense, se encarga de secretar el líquido cefalorraquídeo, ¿ok? R. El líquido cefalorraquídeo. Ustedes en neuro van a ver muchísimas características del líquido cefalorraquídeo, pero ahorita quiero que tengan en mente que el líquido cefalorraquídeo es un líquido en el cual todo el sistema nervioso está flotando. O sea, el líquido cefalorraquídeo va a estar alrededor de todo el sistema nervioso y el sistema nervioso flota en un líquido cefalorraquídeo. Entonces vamos a tener acá las células ependimarias, y las células ependimarias, ¿qué es lo que van a hacer? Van a producir el líquido cefalorraquídeo. Entonces nosotros, estas células ependimarias, como les dije, vamos a ver un epitelio cúbico simple. La verdad no hay pérdida. Vamos a ver un núcleo central, redondo, y el citoplasma vamos a poder ver como aquí estas partes cómo nos forman como un cuadrado, como un cubo, ¿ok? Eso es lo importante y la verdad es que no hay pérdida. Pero lo más notorio es ese núcleo bien redondo. Si se fijan, microglía, núcleo aplanado. Núcleo redondo, vamos a ver en las células ependimarias. Ahora bien, acá tenemos un axón, como ya hemos visto, núcleo, nucleolo, dije axón, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos una neurona, perdón. Entonces vamos a tener acá un núcleo, un nucleolo, su cuerpo, y vamos a tener su axón acá. Miramos aquí el axón, como los esquemas que hemos visto y los que ustedes han estado viendo en el colegio, ¿verdad? Cuerpo, núcleo, nucleolo. Ahora bien, lo importante acá es la glía. Ahora bien, ustedes vamos a ver que los astrocitos van a tener este núcleo redondo y bien grande, ¿ok? Núcleo redondo y bien grande. Pero cuando nosotros miremos un núcleo pequeñito, y este quizás no es tan notorio, pero aquí nos indica el libro, vamos a ver un núcleo pequeñito, bien denso, y va a ser el oligodendrocito. Pero, ¿qué es lo común? Esto no es tan común, no es tan bueno, pero lo común es esto. Los oligodendrocitos, cuando los miremos en placa, es como que si nosotros tuviéramos un huevito, ¿ok? Un huevo estrellado, plus, en el cual el núcleo sería la yema y lo que ustedes miren en blanco sería la clara del huevo, ¿ok? No se preocupen que yo les voy a ir mencionando todo esto para que lo vayamos repasando, ¿ok? Y aquí vamos a verlo de nuevo porque quiero entrenar su ojo. Entonces, si ustedes se fijan acá, donde están estas flechitas sin el palito, vamos a ver que solo son núcleos, solo es el núcleo. Aquí, por ejemplo, solo miramos un núcleo. Aquí específicamente, solo estamos viendo un núcleo. Aquí, astrocitos. Pero si ustedes miran esto que yo les mencionaba, que miraban como un núcleo redondito, bien chiquitito, y mirábamos alrededor como una yema, como la clara de un huevo, oligodendrocitos. ¿Okay? Esta es una placa de laboratorio. Esta placa de laboratorio la tomó un buen amigo, un buen instructor. Y lo que miramos acá, que miramos un núcleo chiquitito que parece un huevo, oligodendrocito. ¿Okay? Ahora, si nosotros miramos, por ejemplo, acá, que solo hay un núcleo, astrocito. ¿Ok?
Tengan eso bien claro. Aquí miramos como un huevito, yema y clara. Núcleo la yema, clara lo que ustedes miran alrededor, oligodendrocitos. ¿Okay? Y ahora lo que ustedes miran aquí alrededor, que se mira como rosado, van a ser las fibras, van a ser los axones de las neuronas que estén ahí cerca. ¿Okay? Ahora bien, como ya vimos las células de la glía, disculpe, como ya vimos las células de la glía, ahora tenemos que ver del sistema nervioso central, ahora tenemos que ver las células de la glía del sistema nervioso periférico. Ahora, del sistema nervioso periférico hay dos, pero porque el manual no nos pide ver una, solo vamos a ver la otra. Entonces, aquí solo vamos a ver y solo vamos a estudiar la célula de Schwann. Y acuérdense que la célula de Schwann va a ser la célula de la glía que solo va a mielinizar en el sistema nervioso periférico. Aquí ya vimos sistema nervioso periférico. ¿Okay? Eso es lo que estamos intentando ver. Sistema nervioso periférico. Todo lo anterior, sistema nervioso central y solo en sistema nervioso central. Ahora solo en sistema nervioso periférico. En sistema nervioso periférico vamos a encontrar dos células de la glía, células satelitales, y vamos a ver las células de Schwann, ¿ok? Las células de Schwann. Y las células satelitales van a ser células que van a cubrir los pocos núcleos que hay en el sistema nervioso periférico, pero no lo vamos a estudiar porque el manual no nos pide ver placas de ganglio. Es una lástima, pero bueno, solo vamos a ver las células de Schwann, ¿ok? Y las células de Schwann van a ser estas células que, como podemos ver aquí en este esquema, van a enrollar de mielina a un axón. Esto que ustedes ven en amarillo es un axón, y aquí alrededor vamos a tener la célula de Schwann. Si ustedes se fijan acá, su núcleo, un núcleo que parece un frijol arriñonado. Vamos a tener, vamos a tener acá la mielina. Entonces, si ustedes se fijan acá, tiene como unos brazos y va a enrollar, va a abrazar el axón con sus brazos. Ahora bien, ¿cómo lo vamos a ver en una placa? ¿Cómo lo podemos ver aquí en este esquema? Si ustedes se fijan acá en este esquema, vamos a ver un núcleo como que tiene una forma de frijolito, y vamos a verlo aquí alrededor de un axón. ¿Okay? Esto aquí adentro, ustedes van a ver el axón. Esta placa la vamos a estudiar en detalle, así que no lo olviden. ¿Y qué es lo que va a hacer la célula de Schwann? Va a aparecer como un frijolito. ¿Okay? Aquí, por ejemplo, miramos otra. Va a ser como un frijolito que está abrazando a los axones. Entonces es muy importante que ustedes tengan eso claro. Así que a medida de repaso, les digo qué células encontramos de la glía, encontramos en el sistema nervioso central, astrocitos, que se dividen en protoplasmáticos y en fibrosos, oligodendrocitos, que se dividen en capsulares e interfasciculares. Vamos a tener células ependimarias o ependimocitos que van a producir el líquido cefalorraquídeo, y vamos a tener la microglía, perdón, la microglía que es fagocítica, que es la que se encarga de la defensa y de la vigilancia inmunitaria en el sistema nervioso central. Ahora en el sistema nervioso periférico, dos, satelitales, que van a rodear a las neuronas que estén afuera del sistema nervioso central, y las células de Schwann, que las células de Schwann van a cubrir con mielina los axones del sistema nervioso periférico. Ahora permítanme, ya les voy a enseñar, creo que había una foto de las células satélite. Sí, yo estoy seguro que la tengo. Ahí, perfecto, perfecto. Permítanme. Si ustedes pueden ver acá este esquema, espero que se mire, pero acá, si ustedes ven aquí, que hay un núcleo, pero acuérdense, este compartimiento, este pedacito como beige, es el sistema nervioso central. ¿Okay? Tengámoslo acá, es el sistema nervioso central. Y acá tenemos el sistema nervioso periférico. Uy, me quedé sin cancha. Bueno, entonces el sistema nervioso periférico, en los ganglios, yo ya les voy a explicar un poquito, no tanto, pero en los ganglios, vamos a tener un cuerpo neuronal. Y aquí, si se fijan, vamos a seguir con los axones. Entonces acá, estos núcleos que ustedes pueden ver acá, esas son las células satelitales. Y las células satelitales, ¿para qué sirven? Son como los astrocitos. Van a encargar de nutrir el soma de la neurona. ¿Okay? Se encargados de la nutrición y el sostén. ¿Okay? Normalmente no se maneja mucho eso, pero si alguien quedó con la duda, ahí se las aclaré, ¿verdad? Ahí disculpen.
Entonces, es importante que sepamos esta teoría para que vayamos entrenando nuestro ojo a qué ver y qué esperar. Entonces, el, lastimosamente, en el ROS y en cualquier otro libro, ustedes van a ver una gran cantidad de teoría. Ustedes van a ver tipos de neuronas, van a ver sinapsis, van a ver un montón de temas en sus libros, pero sería muy extenso. Créanme, a mí me gusta muchísimo neuro y si fuera por mí, yo me estaría una maratón de 24 horas hablándoles a ustedes sobre neuro. Pero obviamente se pueden cansar y yo también me puedo cansar. Entonces, nosotros nos vamos a enfocar en las placas y voy a tratar de que cuando estemos hablando de las placas, mencionarles teoría para que puedan ir correlacionando lo que hayan leído, lo que hayan visto en la clase. Entonces, como les dije, es muy importante que nosotros tengamos esa división en mente, sistema nervioso periférico y sistema nervioso central. Como pudieron ver, las células de la glía van a ser diferentes. Entonces, hacemos ese énfasis y quizás ustedes, si ustedes ven en su manual, llevan un orden, pero vamos a ver todas las placas, claro. Solo que yo voy a seguir un orden en específico. Ahora, en sistema nervioso periférico, lo que vamos a ver es el nervio periférico, ¿ok? El nervio periférico es una estructura muy importante porque es de ahí donde vamos a recibir la información. Lastimosamente no vamos a poder ver el ganglio, que sería otra estructura del sistema nervioso periférico, y ahí en el ganglio habríamos visto las células satelitales, pero ahí se los dejaré a su lectura y a sus estudios. Entonces vamos con nervio periférico. Para que nosotros le entendamos al nervio periférico, ustedes también tienen que acordarse de lo que yo les enseñé, lo que yo les enseñé el primer día. Y lo que yo les enseñé el primer día eran los tipos de corte. Si ustedes se acuerdan, ahorita al inicio les enseñé el corte transversal. Vamos a tener también el corte sagital, como que si ustedes me hubieran partido por mitad y aquí enfrente. Y ahora tenemos que ver el corte coronario. Entonces el corte coronario es como que si fuera una vincha, ¿ok? Vamos a hacer un corte coronario como que si fuera una vincha. Entonces ustedes imagínense un nervio y pártanlo y ustedes ahí imagínense la vincha, como que si fuera una vincha, ¿ok? Agarren un nervio y pártanlo como que si fuera una vincha, ¿ok? O mejor dicho, permítanme, acá mi bote con agua. Mi bote con agua es un cilindro, si ustedes se fijan. Por eso se le llaman a los axones también cilindro eje. Entonces vamos a tener un cilindro, imagínense que este es un nervio, pero si yo le hago un corte así, permítanme, para que ustedes lo miren de frente, ahí. Si hacemos un corte así, vamos a ver como si fuera solo un círculo, ¿verdad? Pero quiero que ustedes usen su imaginación 3D y hagamos el corte así, como que si lo hubiéramos visto así, class, ¿ok? Ahora bien, tenemos acá el nervio y hagamos ese corte coronario de frente y lo estamos viendo el nervio de frente, ¿ok? Entonces el nervio, ¿de qué se compone? El nervio se va a componer de axones, ¿ok? Vamos a ver axones aquí. Si ustedes se fijan acá, vamos a ver axones. Ahora, si yo corto, que es que los axones es un cilindro, y los cortamos de frente, los vamos a ver como un círculo, ¿ok? Entonces, estos circulitos azules, cada uno de los circulitos azules que nosotros podemos ver, van a ser los axones, ¿ok? Y ahora, cada axón va a estar cubierto de una sustancia que la vamos a llamar endoneuro, ¿ok? Los axones, cada uno de los axones va a estar cubierto de endoneuro. Ahora vamos a tener esto que ustedes pueden ver acá. Ustedes si se fijan, hay como una gran línea amarilla, gruesecita, que va a estar cubriendo, que va a estar cubriendo los axones. Y esta gran línea amarilla que ustedes pueden ver acá también, que agrupa a un conjunto de axones, se le va a llamar perineuro, ¿ok? Y el perineuro, cuando agarra grupos de axones, vamos a llamarle a ese grupo de axones fascículos, ¿ok? El endoneuro, acuérdense que va a ser un tejido conectivo que va a rodear, olvidé decir eso, va a ser un tejido conectivo que va a rodear cada axón. Luego, cuando venga un tejido conectivo y agarre a un grupo de axones, le vamos a llamar perineuro, ¿ok? Y luego, y a ese grupo de axones le vamos a llamar fascículo. Y luego, cuando hay un tejido conectivo y agarre a un montón de fascículos, que agarre a varios fascículos, lo vamos a llamar epineuro. Como siempre va a ser un tejido conectivo. ¿Okay? Entonces, si ustedes se fijan acá, vamos a tener un axón y este axón va a estar rodeado de un tejido conectivo y a ese tejido conectivo le vamos a llamar endoneuro.
¿ok? Luego, cuando hay un tejido conectivo, por ejemplo, aquí ustedes lo pueden ver como que si fueran hojas, cuando hay un tejido conectivo que agarre a un grupo de axones, como podemos ver acá, a un grupo de axones, vamos a tener el perineuro. Ese tejido conectivo se le llama perineuro. Y cuando hay un tejido conectivo que agarre un montón de fascículos de axones, un montón de grupos de axones, vamos a llamarlo epineuro. ¿Okay? Ahora, disculpen, ¿qué es lo que quiero que entiendan? ¿O qué es lo que quiero que ustedes dominen? Perdón, mejor dicho. El endoneuro va a estar compuesto de tejido conectivo laxo. No lo olviden, tejido conectivo laxo. El perineuro se va a componer de tejido conectivo denso y regular. Permítanme. Y el epineuro se va a componer también de tejido conectivo denso y regular. Estos dos se van a componer de tejido conectivo denso y regular. El endoneuro, tejido conectivo laxo. ¿Ok? Ahora, esto es como nosotros lo vamos a ver en las placas, en hematoxilina y eosina. Aquí tiene otro color, coloraciones argénticas. Cuando miren argéntico, piensen en plata, argéntico, como si se acuerdan de la tabla periódica, perdón, AR o AG, sí, AR, no, AG, perdón, AG significa plata. Entonces, acá nosotros vamos a ver los axones en un corte coronal, ¿ok? En un corte como si fuera una vincha y de frente. Esos axones van a estar cubiertos por un endoneuro, un tejido conectivo laxo, y un grupo de axones, varios, van a estar cubiertos por un perineuro, un tejido conectivo denso irregular. Y luego ese grupo de axones nos forma un fascículo, y luego el epineuro, que es un tejido conectivo denso y regular, nos va a rodear todos los fascículos, ¿ok? Entonces, ya sabiendo eso, vamos a tener acá, esto es la placa que nosotros vamos a revisar. Y esto es lo que yo quiero que ustedes entiendan. Aquí, si ustedes se fijan, se lo voy a señalar acá. Acá, espero que lo haya rodeado bien. Acá estoy viendo un solo axón, ¿verdad? Y este axón está rodeado de endoneuro, tejido conectivo laxo. Ahora, si ustedes se fijan, estas fibras tienen como una disposición circular. No sé si la pueden ver claramente aquí. Estas fibras tienen una disposición circular, ¿verdad? Aquí, si ustedes se fijan, hay como una línea que está hecha por fibras de colágeno que está agarrando a un montón de axones. A esa línea la vamos a llamar perineuro. Perineuro, ¿ok? Perineuro es tejido conectivo denso y regular y va a agarrar a un grupo de axones. Y este grupo de axones la vamos a llamar fascículos. Y luego, cuando venga un tejido conectivo más grande, como pueden ver acá, estas fibras aquí externas, y estas fibras externas agarren un montón de estos fascículos, de estos perineuros, le vamos a llamar epineuro, a esta que está aquí externa. ¿Okay? Si tienen alguna duda, si quieren que lo vuelva a explicar, me dicen por favor. Y el epineuro se compone de tejido conectivo denso y irregular. Ahí lo anoté, ya lo van a ver después, para que si un caso ustedes son como, les gusta leer un poquito más. Ahora, un detalle que me gustaría mencionar es la importancia de los esquemas. Repito, yo soy bien esquemático y sin los esquemas, créanme que sería muy difícil todo esto. Pero si ustedes se fijan acá, en el perineuro vamos a ver vasos sanguíneos. Y estos vasos sanguíneos, importante, en el perineuro nos van a formar la barrera hematoneural, ¿ok? Hematoneural. ¿Y qué es lo que sirve? El perineuro nos sirve porque es un tejido conectivo y acuérdense que un tejido conectivo trae los vasos sanguíneos. Entonces este perineuro lo que va a hacer es que va a traer los vasos sanguíneos a los axones para nutrirlos. Y fíjense bien, aquí en esta placa, yo aquí miro el vaso sanguíneo. Y por eso la importancia de los esquemas. Créanme, los esquemas muy, muy importantes. Y acá tenemos el perineuro. ¿Okay? Ahora bien, y claro, ¿verdad? Como vimos en las células de la glía, vamos a ver justo alrededor de los axones, vamos a ver las células de Schwann. Dime, Andrea, dime.
No sé si podrías repetir el nombre de la barrera. Hemato neural. Gracias. Sí, hemato de sangre, neural de nervio. ¿Okay? Ok, ahora vamos a la placa, como la que yo programé. Aquí está más de cerca, ¿verdad? Ahí, pucha, se me olvidó de que tenía esa más cerca. Entonces acuérdense, axones que los estamos viendo de frente. Y luego endoneuro, tejido conectivo laxo, alrededor de este endoneuro y alrededor de varios fascículos vamos a encontrar el perineuro, que se compone de tejido conectivo denso y regular, y luego el perineuro va a tener esta barrera hematoneural, que el perineuro lo que va a hacer es que va a traer estos vasitos sanguíneos para nutrir a los axones. Y luego vamos a tener el epineuro, que va a rodear todo el perineuro. ¿Okay? Vamos a rodear varios fascículos de axones, varios grupos de axones. ¿Okay? Ustedes se fijan, bien, ahora como yo las tengo programadas, necesito que me ayuden a rotular. Y no se preocupen si ustedes se equivocan, yo lo voy a corregir, ¿ok? Permítanme un momentito. Vamos a ver. Andrea. Vos, disculpame, vos me acabas de hablar. Ni modo, es que vos fuiste la primera en responder. Entonces, Andrea, te voy a dar acceso para que uses mi computadora y solo dale clic a la cajita y rotulame, por favor, esta placa. Lo hago para ver feedback y corregir cualquier cosa que nos haga falta. ¿Okay? Como solo soy yo, tenemos tiempo. Uh-huh. Dale, solo dale clic y arrastralo, correcto. No, solo dale clic y arrastralo. Si le volvés a dar clic, se va a detener. Ok, no, a la otra. A la otra. A la otra, a la de arriba. No, ahí no. Dale a la de arriba. No se preocupen, yo voy a aclarar esto porque la siguiente diapositiva puse una más cerca. Yo sé que es difícil verlo desde ahí, pero ya le voy a explicar por qué. Rotulámelas todas, por favor, Andrea. El perineuro. Correcto. El perineuro nos va a agrupar a ese grupo de axones. ¿Okay? Vasa nervorum, acuérdense que son vasos sanguíneos. ¿Okay? Correcto. Ahí vamos a ver los vasos sanguíneos que van a ser traídos por el perineuro y el perineuro va a formar la barrera hematoneural. Correcto. Ahí está el epineuro. Ahora, fascículos de fibras nerviosas. No se preocupen que ya les voy a aclarar esto más. A la otra, a la otra, a la otra. Acuérdense que las células de Schwann, correcto. Acuérdense que las células de Schwann es como ese núcleo que parece un frijolito. Si ustedes se fijan ahí, estoy como apuntando a un frijolito. ¿Okay? Y luego fascículos de fibras nerviosas, acuérdense, fibras, axones. ¿Okay? Por eso es importante el glosario. Dale. Gracias, Andrea. De verdad, gracias. Bien hecho. Ahora, déjalo ahí. No vayas a mover para que yo lo pueda controlar. No, permíteme. Okay. Gracias. Gracias. Ahora, permíteme. Tener el control. Ok. Si ustedes se fijan acá, aquí les escribí tejido conectivo denso y regular. Claro, en el perineuro va a ser más delgado, pero siempre es tejido conectivo denso y regular. Y el tejido conectivo laxo del endoneuro. Yo creo que quizás ya no necesitan tanta explicación, pero solo hacerles ver que aquí hay perineuro, ¿verdad? Aquí el perineuro está rodeando grupos de axones. Y aquí está rodeando el perineuro este grupo de axón. Aquí podemos ver un perineuro que rodea a estos axones que están aquí adentro. La verdad es bien fácil, es bien bonita esta placa. Ahora, si venimos nosotros y hacemos un zoom, ¿verdad? Quiero que se fijen bien. También se lo voy a rayar, creo que ahí rayándolo un poquito, creo que podemos ver un poquito mejor. Si ustedes se fijan acá, sean bien detallistas, ¿ok? Si ustedes se fijan, este cilindro
Ustedes se fijan acá, este cilindro específicamente es el axón, ¿ok? Aquí ustedes pueden ver este cilindro, ¿ok? Y ahora, este cilindro que está rodeando a ese cilindro, ese es el endoneuro específicamente, ¿ok? Eh, quizás en algunas no se mire bien como en esta, pero si ustedes se fijan bien en esta, por ejemplo, se ve clarito. Este cilindro aquí adentro, que tiene como, parece un núcleo, pero no es un núcleo, es axón, es un axón. Aquí está el axón. Y aquí, este que está aquí afuera, ese es el endoneuro, ¿ok? El endoneuro. Y en el endoneuro también vamos, y ahí está el endoneuro, ¿ok? Y ahora, estos espacios aquí alrededor, o sea, perdón. Ay. Bueno, ni modo, voy a tener que borrar todo eso. Entonces acá, este espacio que ustedes miran aquí entre el axón y el endoneuro, fíjense aquí, es la M, es la mielina, ¿ok? Aquí, ¿verdad? Aquí se ve claro, ¿verdad? Aquí miran el axón y aquí miran el endoneuro. Ese espacio entre el axón y el endoneuro es la mielina, ¿ok? Ténganlo bien claro. Y aquí cuando nosotros miremos ese núcleo que parezca un frijolito, es la célula de Schwann, ¿ok? La célula de Schwann. Aquí también miramos la célula de Schwann. Espero que la puedan entender bien claro. Traté de ir un poquito lento para que le podamos entender bien y para que lo entendamos, ¿ok? Si hay alguna pregunta, por favor, me la hacen saber, no importa, me interrumpen, ¿ok? Pero eso es lo que quiero que ustedes se fijan. Espero que se hayan fijado bien. Aquí se ve clarito, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, miramos el axón, que es como este cilindro. Aquí, este cilindro de aquí afuera, el endoneuro, que es el tejido conectivo laxo. Y aquí vamos a encontrar la mielina en medio de estas dos. Luego acá miramos un fibroblasto. Esta F significa fibroblasto, pero eso no se las pide el manual, solo es como para detalle. Y acuérdense, ¿verdad? Que un tejido conectivo necesita fibroblastos, entonces el endoneuro va a ser producido por fibroblastos. Luego acá, rodeando a un montón de axones, es el perineuro, tejido conectivo denso y regular. Y luego, aquí este tejido conectivo que esté rodeando al perineuro va a ser el epineuro. ¿Okay? Espero que hayan entendido bien. Si ustedes se fijan acá en este dibujo tétrico creo que una de las ediciones clásicas de Anatomía de Gray, vemos aquí la vasa nervorum, o sea, los vasos sanguíneos de los nervios, los vasitos de los nervios, que van a estar en el perineuro y van a formar la barrera hematoneural. ¿Okay? Si ustedes se fijan, el fascículo nervioso es un montón de axones. Discúlpenme. Bueno, aquí yo solo señalé un axón, ¿verdad? Pero la idea es que me señalen varios axones, ¿verdad? Varios de esos circulitos que ustedes pueden ver, esos cilindros. Entonces, aquí en la placa está como bien raro, ¿verdad? Yo cuando miro el cadáver, yo lo que miro es esto, ¿verdad? No estoy mirando esto. Entonces, simplemente lo que quiero que recuerden es que es un corte. Tenemos un cilindro, acuérdense que el axón es como un cilindro eje, pero si nosotros hacemos un corte coronario y lo miramos de frente, vamos a ver solo un círculo. O sea, ustedes saben de que mi bote tiene profundidad, igual que los axones tienen profundidad. Entonces, si nosotros, desde cierto punto de vista, permítanme, acá, desde cierto punto de vista, nosotros vamos a ver de que el bote solo es un círculo. Eso es exactamente lo que estamos viendo en la placa, ¿okay? Solo un círculo. Pero ustedes tienen que usar su imaginación 3D y ese círculo extenderlo hacia ustedes, como que si tuviera profundidad, ¿ok? Ahora bien, ¿cuál es la moraleja de todo esto de esto? Cuando ustedes miren un nervio en macro, en anatomía, cuando ustedes miren un nervio, si quisieran ser cirujanos, y ustedes miren un nervio, yo quiero que ustedes piensen en axones. Ustedes miren un nervio, piensen en axones. Eso es lo que es un nervio, axones. ¿Y qué tipo de axones? Pues vamos a tener axones sensitivos que traen la información desde afuera hacia adentro, o traen información desde adentro para adentro, o vamos a tener axones motores como axones que vayan a controlar músculos. ¿Okay? Entonces, nervios, perdón, que vayan a controlar músculos. Entonces, cuando ustedes piensen en nervios, piensen por favor en axones. Esa es la moraleja. Nervio igual a axón. Aquí no vimos ningún núcleo, aquí no vimos, solo los núcleos de las células de Schwann. No vimos núcleos de neuronas, no vimos sustancia de Nissen, no vimos dendritas, solo miramos axones. Eso es el nervio periférico, axones. Cuando ustedes miren un nervio,
en las disecciones, en sus libros, piensen en axones. ¿Okay? Esa es la moraleja de la historia. Ahora bien, pasamos al sistema nervioso central, y en el sistema nervioso central vamos a tener 3 placas. ¿Okay? Médula espinal, plexos coroideos, cerebelo y neurona de Purkinje, 5 placas, y cerebro. ¿Okay? Ahora acuérdense, el sistema nervioso central van a ser diferentes. Aquí en el sistema nervioso central sí vamos a poder ver los núcleos de las neuronas. Vamos a poder ver oligodendrocitos, vamos a poder ver astrocitos, vamos a poder ver microglía, vamos a poder ver células ependimarias. Pendientes a eso. Aquí no hay células de Schwann, no hay células de Schwann, ni células satelitales que les mostré cómo. Ahora bien, acá, médula espinal. Tenemos acá en el sistema nervioso central el encéfalo, que el encéfalo hace referencia a el cerebro y al tallo. Luego vamos a tener acá toda la médula espinal, que va a ser ese tubo alargado. ¿Y dónde va a estar la médula espinal? Eso es importante porque estamos en anatomía. La médula espinal va a estar en medio de las vértebras. Hay mejores imágenes, no quise ser tan enfático, pero aquí, en medio de las vértebras. Dentro de las vértebras, mejor dicho. Dentro de las vértebras vamos a tener la médula espinal. ¿Okay? Ahora bien, es muy importante, quizás esto sea más de neuro, pero esto que ustedes miren aquí beige es la sustancia gris. ¿Y qué es lo que hay en la sustancia gris? Cuerpos o somas neuronales. Y lo que ustedes miren acá blanquito, esto es la sustancia blanca, que aquí es donde vamos a ver los axones, cilindroejes o fibras. ¿Okay? Entonces, si ustedes se fijan acá, tengo diferentes fotos. Estas fotos las saqué de Nether. Y vamos a tener niveles, nivel cervical, nivel torácico, nivel lumbar, nivel sacro. ¿Okay? Entonces aquí, ¿qué significa y qué es lo que quiero concluir acá? Si ustedes se fijan, la médula tiene una forma en específica. Tiene una forma como que si fuera un tubo, ¿okay? Como que si fuera un cilindro largo. Pero si ustedes se fijan, la sustancia gris tiene una forma en específica. Y esta forma es como de mariposa, lo mencionan algunos libros. Otros libros lo mencionan como que si fuera una H, ¿ok? Y si ustedes se fijan, a pesar de que agarremos una médula a nivel cervical, por ejemplo aquí en el cuello, o si agarramos una médula a nivel del tórax, aquí donde están las costillas, o si agarramos una médula a nivel lumbar, ahí donde siempre nos duele la espalda, o agarramos el sacro, casi aquí, bueno, no es tan así, ¿verdad? Pero a nivel sacro, a nivel embrionario sacro, después se acorta. Es un poquito complicado, pero manténganlo así. Vamos a tener siempre esa misma disposición de la sustancia gris, en forma de mariposa o en forma de H, ¿ok? Esa va a ser la forma de la sustancia gris, en forma de mariposa o en forma de H. Y se va a mantener. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a cambiar su grosor. ¿Por qué? Porque vamos a tener diferentes estructuras y diferentes nervios que se forman de la médula espinal. Entonces, si ustedes se fijan, en la cervical es gruesecita, pero en el tórax quizás no tanto. Pero luego en la parte lumbar sí se vuelve más gruesa y luego mucho más gruesa a nivel del sacro. ¿Okay? Por eso los esquemas son muy importantes. Todos van a tener esta forma, la sustancia gris va a tener forma de H o va a tener forma de mariposa. Lo que quiero que ustedes entiendan es que va cambiando de grosor y de proporción. ¿Okay? Muy importante que ustedes tengan eso. ¿Okay? Ahora necesito ver un esquema más específico porque la placa nos pide cosas específicas. Entonces, aquí ustedes imagínense que es un corte transversal. Bueno, igual las anteriores, es un corte transversal, como que si me hubieran partido a mí así, corte transversal, y lo estuviéramos viendo desde arriba, me estuvieran viendo desde arriba. Entonces, acá estamos viendo la médula y si se fijan es esa típica forma de H, es esa forma de H o forma de mariposa que vemos normalmente. La sustancia gris y la sustancia blanca, ¿ok? Entonces, quiero que nosotros partamos la médula en la mitad. Pucha, casi me sale perfecta la línea. Bueno, entonces vamos a tener una médula posterior, y vamos a tener una médula anterior. Acuérdense, partimos la médula por mitad y la vamos a dividir en dos. Porción posterior y porción posterior, perdón, y porción anterior. ¿Ok? Entonces, en la porción posterior, fíjense bien, miren estas neuronas azules. Estas neuronas azules son las sensitivas.
Y las neuronas sensitivas, miren, ¿ve? Van a pasar por el nervio y van a irse a la parte posterior de la médula. Entonces, toda la parte sensitiva de la médula se va a ir a la parte, toda la parte sensitiva de los nervios, si alguien viene y los pellizca, va a llegar esa información del pellizco a la parte posterior de la médula, ¿ok? A la parte de atrás de la médula. Si ustedes se acuerdan de la anatomía de una vértebra, en las apófisis espinosas, en la parte de atrás, bueno, quizás no lo hayan visto, perdón, pero en la parte de atrás, ahí va a estar, en la espalda, ahí va a estar la porción posterior de la médula, ¿ok? Y esa es la porción sensitiva. Los esquemas son muy importantes. Cuando yo decía ganglio, me refería a esto. Ustedes se fijan, esto es nervio, estos son nervios que están en el sistema nervioso periférico. Pero si ustedes se fijan acá, aquí tenemos un ganglio específicamente de la raíz dorsal. Y aquí en este ganglio de la raíz dorsal tenemos núcleos. Eso es lo que yo les decía, que aquí en estos núcleos podemos ver las células satelitales, pero el manual no lo pide, solo se los menciono. Y este esquema es tan específico, miren, que estas neuronas azules tienen una forma específica. Estas neuronas azules, si ustedes se acuerdan de la teoría, o si lo van a ver en la teoría, van a ver que hay un tipo de neuronas que se le llaman neuronas pseudo-unipolares. Antes se les llamaba unipolares, pero ahora se les llama unipolares, como que solo tuvieran un polo. Y esas neuronas unipolares son las neuronas encargadas de la sensibilidad. Ustedes se fijan en la parte posterior. Ahora vamos a ver la parte anterior. Ok, esta parte de la sustancia gris, antes de que se me olvide, se le llama la asta posterior. Aquí, asta posterior, no con H, A-S-T-A, sin H, ¿verdad? Asta posterior. Y luego la asta anterior, asta sin H, va a estar aquí, en esta parte de enfrente. Y en esta parte de enfrente vamos a tener que es una porción motora, ¿ok? Todo lo motor va a estar aquí enfrente. Si ustedes quieren mover un músculo, va a estar aquí enfrente, ¿ok? Eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque todo está ordenado en neuro. Todo está ordenado en neuro. A veces la gente dice que es un relajo, pero no, todo está ordenado. Ustedes se fijan acá, aquí atrás, todo lo que tenga que ver con sensitivo, todas las sensaciones que vamos a recibir van atrás. Y todo lo que vamos a controlar, todo lo motor, va a estar enfrente. Si ustedes se fijan acá, este esquema es tan específico que estas neuronas que ustedes miren de color rojo son multipolares. Si ustedes se fijan acá, la forma es multipolar, parece como una estrella. El tipo de neurona multipolar, acuérdense, va a estar aquí. Es motor. Las neuronas motoras van a ser multipolares, que es la neurona clásica que vemos en todos los esquemas. Si ustedes se fijan, si seguimos estas líneas de axones rojos, ¿hacia dónde van? A músculo. Fíjense bien. Miren qué montón de información podemos sacar de un esquema. Por eso, insisto, si ustedes analizan y leen los esquemas, les va a ir fantástico en medicina siempre. Y ahora, otra importancia de la anatomía básica de la médula. Aquí tenemos las astas intermedias. Perdón, ya creo que ya rayé mucho eso. Luego acá, si ustedes se fijan en la H, vamos a tener como en la mitad estas neuronas verdes. Estas neuronas verdes se conforman de las astas ventromediales o intermedias, o ventrolaterales, perdón, ventrolaterales o intermedias. Y estas neuronas verdes que se encargan de controlar las vísceras, controlar músculo liso y controlar glándulas, ¿ok? Las neuronas verdes. Y aquí se fijan, tenemos otro ganglio, otro tipo de ganglio. Ustedes se acuerdan, parasimpático, simpático, o quizás lo vayan a ver luego. Pero aquí vamos a tener ganglios y aquí también vamos a ver las células satelitales. Pero no nos lo pide el manual, así que no lo vamos a ver. Ahora, dos estructuras importantísimas que necesito que ustedes sepan de la médula. Aquí vamos a tener la cisura anterior, cisura mediana anterior, ¿ok? La cisura mediana anterior. Y esta cisura mediana anterior, ¿qué significa? Si nosotros miramos la cisura en una placa, o si la miramos la cisura acá, vamos a saber de que aquí, al lado de la cisura, están las astas anteriores. Y aquí está la parte motora, ¿ok? La parte anterior es la parte motora. Y luego, justo detrás de la cisura, vamos a encontrar el conducto ependimario o el conducto central. Muy importante que ustedes sepan eso. ¿Y para qué sirve el conducto primario o el conducto central? Bueno, ahí vamos a tener líquido cefalorraquídeo, que es producido por los ependimocitos. Si ustedes se fijan acá en estos esquemas que yo les puse en éter, aquí esto blanquito que ustedes miran acá en el centro es
es el conducto central o el conducto ependimario. Acuérdense que para neuro tenemos muchos nombres. Aquí esto blanquito, el conducto central o el conducto ependimario. Y aquí se mira clarito la cisura mediana anterior. Aquí también se mira clarito la cisura mediana anterior. Y aquí vamos a tener las astas anteriores, ¿verdad? Por la cisura mediana anterior vamos a saber cuál es el asta anterior, ¿verdad? Las astas anteriores que son las astas motoras. Estas astas de sustancia gris motoras. Y luego aquí la posterior va a ser sensitiva. Acuérdense que yo les dividí la médula por mitad, pero anatómicamente nosotros vamos a ver esto. Ahora, otro criterio para saber cuál es la asta anterior y cuál es la asta posterior. Bueno, si ustedes se fijan, el asta anterior es más gruesa y el asta posterior es como más delgadita. ¿Okay? Como que si fueran astas de mariposa. Eso es lo que parece la sustancia gris. ¿Okay? Pucha, ahí te dibujé como cachito, ¿verdad? O Hello Kitty, parece eso. Pero bueno, ya ustedes ya saben esto y claro, si tienen alguna pregunta me lo hacen saber. Entonces, acá ya tenemos esto. Si ustedes se fijan, lo que nos pide el manual es es pura anatomía básica, ¿verdad? Entonces, aquí yo necesito que me ayuden, por favor, a señalar. Entonces, David Alvarado, ¿estás ahí pendiente, David? Necesito que me ayudes, por favor. Ah, no, no está David. Bueno, Jorge, necesito de tu ayuda. Ya te di permiso. Solo señalame lo que está en rojo. Si puedes controlarlo, por favor, y señalar lo que ahí te pide el manual, ¿ok? Dale clic. Correcto. Muy bien. Ahí el conducto ependimario o el conducto central. Ahí, por ahí va a pasar líquido cefalorraquídeo. Astas posteriores son más delgaditas, exactamente. Y las astas anteriores que son como las más gruesas. Perfecto, muy bien. Gracias, Jorge. Ahora déjalo ahí, yo lo voy a controlar. No vayas a tocar. Ahí. Permíteme. No vayas a tocar. Gracias, Jorge. Gracias. Gracias. Ahí Jorge nos lo señaló de manera perfecta. ¿Ok? Y si ustedes se fijan, acá estaría en teoría, no se ve tanto, pero aquí debería estar la cisura mediana central. Si ustedes se fijan acá, estas astas anteriores, esta sustancia gris, se ve más clarito acá. Sustancia gris se ve acá. Y vamos a tener acá la sustancia posterior, el asta posterior, perdón. ¿Ok? Ahora bien, si ustedes se fijan, hay unas flechas ahí que están en verde. ¿Quién me podría decir que estoy señalando con esta flecha verde de aquí abajo? ¿Quién me podría decir que estoy señalando ahí? No importa si se equivocan, yo los puedo corregir. ¿Ok? No, sin pena, no tengan miedo. ¿Qué estoy señalando con la flecha verde de abajo? El cuerpo neuronal. Correcto, fantástico, muy bien. Qué hermosa es la educación. Qué bueno que me di a entender. Aquí un cuerpo neuronal, claro. Y si está en el asta anterior, esta neurona, ¿qué función va a tener? ¿Sensitiva o motora? Motora. Motora, correcto, muy bien, perfecto. Y se acuerdan que yo les mencioné qué forma va a tener. Eso lo dicen bastante en Ross, pero bueno, la forma que va a tener esta neurona motora va a ser multipolar. Todas las neuronas motoras van a ser multipolares, ¿ok? Ahora bien, y aquí atrás vamos a tener neuronas pseudo unipolares que van a llevar la información sensitiva. Y ahora, no lo expliqué, pero ¿quién me puede decir que estoy señalando con esta flecha de aquí arribita? Creo que es la dura madre. Pía madre. Correcto. No, la dura madre, ¿ok? La pía madre ya vamos a verla en otra placa, pero la pía madre es bien delgadita y está súper pegada, súper cerca, ¿verdad? Acuérdense que las meninges se organizan de este orden de afuera hacia adentro. Dura madre, aracnoides, perdón, y pía madre, ¿ok? Dura madre, aracnoides y pía madre. Pía madre va a ser la más cercana y la dura madre es la más externa, ¿ok? Entonces, la más externa, eso es la dura madre, ¿ok? La más externa es la dura madre.
Siempre piensen eso. Lo más externo dura madre. ¿Ok? Eso nos va a servir más adelante. Perfecto. Ahora, como anécdota, bueno, perdón, esa no. Aquí anatomía, aquí ya un poquito más tétrico, y aquí ya moderno, como pueden ver los esquemas, ahí ustedes los pueden revisar luego si quisieran. Pero tengo una anécdota aquí. Nosotros normalmente, bueno, no tenemos laboratorio de neuroanatomía y es una lástima. Pero algo que sí me he dado cuenta es que normalmente cuando uno estudia esos esquemas, ve los dibujos de Netter o ve los dibujos que están en los libros, uno piensa que estas estructuras son grandes, son muy, muy grandes. Pero si ustedes se fijan acá, esto es una médula. Ustedes ven aquí claramente en esta disección, vemos las astas anteriores. Aquí las astas anteriores que son motoras, las astas posteriores que son sensitivas, y aquí miramos la sustancia blanca. Si ustedes se fijan, este es un dedo pulgar y este es un dedo índice. Miren qué chiquita es la médula. La médula solo mide 2.5 centímetros. A veces no nos damos cuenta de cuánto miden en realidad las cosas. Y normalmente, bueno, siempre el cuerpo va a ser más pequeño de lo que nosotros creemos. A veces los esquemas parecen que son muy grandes, esas estructuras que son enormes, pero no, son bien pequeñas. Así que si alguno tiene alguna intención de sacar una especialidad, o, y sobre todo una especialidad quirúrgica, ser neurocirujano, ser cirujano cardiovascular, quiero que se den cuenta de todo lo que implica ser un cirujano. Miren qué estructura más pequeña y tiene que tener un tacto tan fino, un tacto tan dirigido para no dañar las cosas. Miren qué chiquito que es. Solo eso quería compartirles. Aquí se ve clarito las astas. Creo que ustedes hasta me darían clase con esta imagen. Pero quiero hacer en eso, que a veces las cosas son más pequeñas de lo que en realidad creemos. Entonces, después de esa filosofía, vamos a la siguiente, plexos coroideos. Para entender plexos coroideos, nosotros tenemos que saber, perdón, disculpen, para entender plexos coroideos, tenemos que entender que hay un sistema ventricular dentro del sistema nervioso central. Ojo, sistema nervioso central. Acuérdense que estamos en sistema nervioso central. Todo lo que vemos es sistema nervioso central. Así que dentro del sistema nervioso central, nosotros vamos a ver que hay un espacio, que hay cavidades, y estas cavidades dentro del sistema nervioso central, adentro, tienen líquido cefalorraquídeo. Ustedes van a estudiar esto más en neuro, pero nosotros vamos a ver de que, no se ve, bueno, creo que sí se ve, pero vamos a cambiarle a un color amarillo para que se mire. No, es peor. Vamos a ponerle uno verde. Entonces, es que está bien oscuro, pero bueno, aquí estas son las cavidades que vamos a tener. Dentro de nuestro cerebro, nosotros vamos a tener cavidades, vamos a tener espacios, y esos espacios van a estar llenos de líquido cefalorraquídeo, como podemos ver acá. Ustedes van a ver acá ventrículos laterales, tercer ventrículo, el conducto de Silvio, cuarto ventrículo, y el conducto ependimario o el conducto central que vimos en la médula. ¿Okay? Esto ustedes lo van a ver más en detalle en neuro, perdón, y solo quiero que lo tengamos claro, ¿verdad? Para entender plexos coroideos tenemos que saber que hay ventrículos. Uy, permítanme. Creo que la arruiné. Ok, que quería borrar las anotaciones, perdón. Entonces, esto es lo que estamos viendo. Ahora hagamos un corte coronario y miremos esta siguiente imagen que tengo. En un corte coronario, ustedes ya saben que ya se los he explicado, creo que a morir. Esta parte que ustedes ven aquí oscura y afuera es la sustancia gris. Lo que ustedes miren ahí como gris o beige es la sustancia gris. ¿Y qué hay en la sustancia gris? Cuerpos, somas o pericardio. Luego, aquí justo debajo de la sustancia gris vamos a tener la sustancia blanca. ¿Y qué es la sustancia blanca? La sustancia blanca son los axones. En este corte coronario del cerebro, como que si fuera una vincha, acuérdense, una vincha y me están viendo de frente. Entonces, aquí vamos a tener la sustancia blanca y aquí vamos a tener la sustancia gris. Pero si ustedes se fijan acá, vemos estos espacios. Esto que ustedes ven en negro, estos espacios es el sistema ventricular, son estos ventrículos. Los ventrículos laterales, tercer ventrículo, cuarto ventrículo. Específicamente serían los ventrículos laterales, ¿ok? Y aquí creo que estaría el tercer ventrículo, ¿ok? Entonces, esos espacios es a lo que me refiero y eso es lo que tenemos que tener en mente. ¿Dónde estamos? Estamos aquí en estos espacios, ¿ok? En estos espacios es donde estamos. Muy bien. Si tienen alguna duda, me la hacen saber, ¿verdad? No voy a entrar tanto en detalle porque si no se me va a ir todo el tiempo. Y adentro de estos espacios, adentro de estos hoyos negros, agujeros negros, si no les van a escupir, agujeros negros,
va a haber líquido cefalorraquídeo. ¿Okay? Entonces acá, cuando hablemos de plexos coroideos, tenemos que hablar de otra célula de la glía, que son las células ependimarias. No, a mí me gusta más el rojo. Es más clarito. Células ependimarias. Entonces, las células ependimarias, acuérdense que van a ser células cúbicas. ¿Okay? Células cúbicas. Y nosotros lo vamos a notar por su núcleo central y redondo. Y aquí ustedes pueden ver, podemos ver esos límites del citoplasma, que parecen como que si fueran un cuadradito. ¿Okay? Y eso es lo que nosotros vamos a ver en los ventrículos. Si ustedes se fijan acá, aquí dice ventrículo. Y aquí esto está en inglés, líquido cefalorraquídeo. Cephalospinal fluid, líquido cefalorraquídeo. ¿Okay? Entonces, aquí en el líquido cefalorraquídeo nosotros tenemos que identificar varias cosas. Y yo les voy a dar una receta de los ingredientes para crear plexos coroideos. Porque no solo los plexos coroideos, quiero que tengan esto en claro, los plexos coroideos no solo son células ependimarias, no solo son este epitelio cúbico simple, sino que también tiene otras dos estructuras muy importantes que ustedes tienen que memorizar. Son estas tres. Se las voy a dar esta receta. Esta receta no se las da cualquier persona. Entonces, los plexos coroideos es igual a, o nosotros necesitamos, para crear plexos coroideos necesitamos tres cosas. Células ependimarias, también se les llaman ependimocitos, pía madre, yo ya les voy a enseñar cómo identificar pía madre, y tejido conectivo laxo areolar. ¿Okay? Lo vuelvo a repetir, plexos coroideos necesitamos tres cosas. Células ependimarias, necesitamos tejido conectivo laxo areolar, y el tejido conectivo, acuérdense que lleva los vasos sanguíneos, y pía madre. ¿Okay? Entonces, voy a seguir con este esquema porque me gusta mucho. En este esquema ustedes pueden ver acá esto. Pueden ver acá esta célula que acuérdense que tiene un citoplasma claro y tiene un núcleo aquí bien denso. Eso es la pía madre. La pía madre es súper delgada, ¿ok? Piensen en pía madre súper delgada. Y la pía madre son células especializadas, son células distintas. Y también pueden tener una que otra fibra, pero eso es pía madre, ¿ok? Esto es la pía madre. Y luego, justo detrás de la pía madre, nosotros vamos a encontrar el tejido conectivo laxo, ¿ok? Aquí vamos a encontrar el tejido conectivo laxo, ¿ok? Aquí. Gracias a Dios, el manual no nos pide identificar pía madre, porque la verdad es que no es tan fácil identificar pía madre, ¿ok? Entonces acá miremos claramente. En los plexos que vamos a tener ependimocitos, que va a ser estos núcleos redondos, que nosotros vamos a ver un epitelio plano simple, un epitelio cúbico simple. Luego, abajo de eso vamos a encontrar pía madre. Aquí al menos no logro alcanzar a ver pía madre. Acuérdense, son células especializadas y pocas fibras. Pero luego aquí nosotros podemos ver estas fibras y estos vasitos sanguíneos. Bueno, acá se ve mejor un vasito sanguíneo. Si ustedes se fijan acá, que podemos ver como rojito. Aquí también, aquí adentrito, podemos ver estos vasos sanguíneos. Ahí donde están los vasos sanguíneos es el tejido conectivo laxo areolar. Entonces, acuérdense de la receta que tenemos para los plexos coroideos. En la siguiente diapositiva están. Y, permítanme. Uy, no puse la receta. Pero sí me acuerdo que la había escrito. Ah, perdón, es que estaba aquí arriba. Pucha, perdón. Esta es la receta que ustedes ocupan para los plexos coroideos, ¿ok? Si alguno necesita, ¿verdad? A veces necesitan como ver algo escrito, pues ahí está. Entonces acá. Entonces, no se preocupen, ya vamos a terminar. No se me desesperen, solo que sí es importante ser detallado porque a veces no les entendemos mucho. Entonces, Laura, necesito que me ayudes, Laura. Te di control de mi pantalla. Permíteme, antes de que agarres el control. Solo voy a quitar esto porque si no, no nos va a funcionar. Ok, ya que tenés control de mi pantalla, por favor, señalalo. Está súper fácil. Y acuérdense que capilares, vaso sanguíneo, ya vamos a estudiar un poquito más sobre los capilares luego. Aprieta la cajita, permíteme.
Aprieta la cajita. Aprieta la cajita. La cajita azul, correcto. No, a la otra, correcto. Ahí donde ustedes miren fibras y unos cuantos núcleos chiquititos, esas van a ser el tejido conectivo laxo. Ahí, correcto, estamos viendo las células ependimarias, miramos el núcleo redondo y vemos esos límites de citoplasma y los capilares. Gracias, Laura. Ahora, Laura, permíteme que yo lo voy a controlar, ¿ok? No. Ok. Ok. Entonces, creo que no hay duda. Y los capilares, acuérdense que son los vasitos sanguíneos específicamente, ¿ok? Acuérdense que plexos coroideos estamos en los ventrículos. Si nos vamos a la neuroanatomía, específicamente los plexos coroideos tienen lugares, pero eso se los voy a dejar para el neuro, no les voy a quitar esa sorpresa, ¿ok? Ahí me van a contar luego. Ahora vamos con cerebelo. Cerebelo es un órgano muy interesante, un órgano muy importante también. Tiene muchísimas funciones, sobre todo tiene funciones en el equilibrio y en modificar el movimiento, ¿ok? Es parte del tren encefálico. Por ejemplo, nosotros aquí vamos a ver, antes de llegar al cerebro, vamos a ver aquí el mesencéfalo, que es como mitad de encéfalo. Vamos a ver aquí el puente, el bulbo, y justo debajo del bulbo vamos a ver la médula espinal. Pero aquí nosotros vamos a ver el cerebelo, y cerebelo etimológicamente lo que significa es eso, cerebro pequeñito, ¿ok? Ahora bien, el cerebelo, si nosotros le hacemos un corte sagital, o sea, un corte sagital, y ahora este corte sagital lo giro 90 grados y lo estoy viendo desde enfrente, vamos a ver el cerebelo aquí, como lo partimos por mitad. Es como decir partirlo por mitad, pero es que si decimos partirlo por mitad, también puedo partir por mitad aquí, pero entonces mejor corte sagital, ¿ok? Corte sagital y lo giramos 90 grados para verlo de frente. Entonces acá, ¿qué es lo que estamos viendo? El cerebelo. Y el cerebelo, al igual que las estructuras del sistema nervioso central, tiene sustancia gris, que son los cuerpos, y sustancia blanca, que son los axones. Y a este corte sagital se le denomina el árbol de la vida. Y ustedes se preguntarán por qué. Ustedes se fijan, lo que miramos siempre más oscuro o más beige es la sustancia gris. La sustancia gris está aquí alrededor del cerebelo. Si se fijan, en cerebro y en cerebelo es diferente, ¿verdad? En la médula la sustancia gris está dentro, pero en el cerebro y en el cerebelo está afuera. Entonces, la sustancia gris va a estar acá, ¿verdad? Aquí va a estar la sustancia gris. Y aquí adentro vamos a tener la sustancia blanca. Y si se fijan, esta sustancia blanca viene desde aquí y parece que forma como ramas, ramas de sustancia blanca, y formamos como un árbol. No sé si lo pueden ver. Estas ramas de sustancia blanca forman como un árbol y la sustancia gris que está alrededor son como las hojas. Bueno, es que rayado es como bien feo, pero fíjense bien acá que tenemos como un tronco y estos troncos se dividen en ramas y luego alrededor de esas ramas vamos a tener las hojas y esas hojas van a ser la sustancia gris. No sé si pueden ver el árbol de la vida, tronco de sustancia blanca y hojas de sustancia gris. Creo que eso es lo mejor que puedo hacer para que puedan ver el árbol de la vida, ¿ok? Y luego aquí en este corte transversal, como que si me hubiéramos cortado así, podemos ver la sustancia gris, podemos ver la sustancia blanca, ¿ok? Ahora bien, ¿cómo lo voy a ver en la placa? Si nosotros nos alejamos muchísimo de la placa, nosotros vamos a ver siempre lo que está aquí adentro, la sustancia blanca. Yo sé que se mira raro, pero ya les voy a explicar qué es lo que sucede. Y vamos a ver como estas ramas de sustancia blanca. Y luego vamos a ver como estas hojas de sustancia gris. ¿Okay? Ya les voy a explicar yo en la siguiente diapositiva cómo es. Y aquí, si ustedes se fijan, lo más externo son las meninges. Las meninges, y vamos a ver los vasos sanguíneos de las meninges. ¿Okay? Entonces vamos a la siguiente, que en la siguiente también puedo explicar. Entonces, bien, aquí más cerca, acuérdense que son ramas de sustancia blanca. ¿Okay? Y esto que ustedes miren acá, que es como ramas, es la sustancia blanca, que son los axones. Ahora, esto que ustedes miran aquí morado, e incluso esto que ustedes ven aquí afuera, es sustancia gris. ¿Ok? Es sustancia gris. La sustancia blanca va a ser solo estos conductos, estas ramas, van a ser los axones. ¿Ok? Ahora, lo que está aquí afuera va a ser la sustancia gris. Muy bien. Véanlo así. Ahora, ¿qué sucede
con la sustancia gris. La sustancia gris aquí es bien especial. Acuérdense que es más complicado. La sustancia gris la vamos a dividir en 3 capas, ¿ok? Del cerebro pequeño, la vamos a dividir en 3 capas. Ahora, lo más externo, siempre piensen en meninges. Meninges que van a estar aquí estos vasitos sanguíneos. Y luego, justo debajo de las meninges, vamos a ver esta capa que está como clara. Y esta capa que es como clara es la capa molecular, ¿ok? Siempre piensen en esto. Capa que está pegada a las meninges, capa molecular. Y es la capa que se ve más clarita, ¿ok? Y esto siempre, porque esto siempre va a ser así. La capa molecular es la que está más arriba, cerca de las meninges, y es la que se ve más clara. Luego vamos a encontrar un montón de núcleos, somas, cuerpos o pericariones, que es lo mismo, de las células de Purkinje, de las neuronas de Purkinje, ¿ok? Y luego justo aquí debajo vamos a ver la capa granular interna, que vamos a ver este montón de puntitos rojos. Y este montón de puntitos los vamos a ver acá rosaditos, ¿ok? Y luego justo debajo de esta capa, de esta capa granular vamos a ver la sustancia blanca, ¿ok? ¿Me siguen? Espero yo que sí. Si tienen alguna duda me lo hacen saber. Entonces, igual yo lo voy a repetir. Ustedes saben de que yo repito bastante las cosas, así que lo hago para que me entiendan, ¿verdad? No lo hago por molestarlos, solo lo hago para que se vaya aclarando más las ideas, ¿ok? Entonces, lo primero que yo haría al ver una placa sería identificar la capa de Purkinje. Ya van a ver de que la capa de Purkinje es lo más fácil. Aquí solo vamos a ver somas de las neuronas de Purkinje. ¿Okay? Ustedes se fijan acá, todo esto que yo remarqué son los somas de la capa de Purkinje. Si lo miramos aquí de cerca, que este es un dibujo que está en ROS, vamos a ver esto que ustedes miran como verdecito. Ay, espero que se hayan notado. Bueno, esto que ustedes ven aquí como verdecito van a ser la capa de células de Purkinje. ¿Okay? Ustedes ven aquí el núcleo y ven aquí el montón de citoplasma. ¿Okay? Ahora bien, luego la parte más externa, la parte que está cerca de las meninges, es la capa molecular. Y la capa molecular se va a ver como clarita. ¿Okay? No se preocupen, ¿verdad? Ya les voy a explicar más de cerca. Y aquí en la capa molecular, ¿qué es lo que van a ver? Si ustedes se fijan en este esquema, por eso es importante el esquema. Vamos a ver las dendritas de las células de Purkinje. ¿Y qué más vamos a ver? Las células en canasta. No sale en este esquema, pero también vamos a ver las células estrelladas, ¿ok? Me gustaría poder ahondar en las funciones, qué es lo que hacen estas células, pero ahí voy a tener que dejar para que ustedes lo lean, ¿verdad? Si no, voy a perder mucho tiempo. Entonces acá la capa granular vamos a tener el montón de puntitos que miramos acá. Aquí también miramos un montón de puntitos, ¿verdad? Un montón de puntitos. Y esto es la capa granular. Si ustedes se fijan acá, aquí Ross nos los tiene punteadito todo. Y eso es lo que estamos viendo, ¿verdad? La capa granular. ¿Y qué hay en la capa granular? Si se fijan, vemos este montón de núcleos. Y aquí vamos a tener las células de Golgi, así se le llama, y vamos a tener también, ¿qué nombre recibe? Las células granulares, perdón. Estas son las células de Golgi, perdón, las verdecitas, y estas son las células granulares, ¿ok? Ahora ustedes van a ver este montón, ¿verdad? Fibras trepadoras que llegan hasta la capa molecular, van a ver estas fibras musgosas que se quedan aquí en la capa granular. Molecular afuera pegado a las meninges, afuera pegado a las meninges se ve clarito. Luego capa de Purkinje donde van a estar estos somas bien bonitos, bien alineados. Y luego justo debajo vamos a tener la capa granular que va a ser ese montón de puntitos que vamos a ir viendo. Y luego debajo de la capa granular vamos a ver esta fibra o este tronco de sustancia blanca. ¿Okay? Creo que me hace falta un esquema para que le entendamos bien. Entonces, aquí, en esta foto, acuérdense, ramas de sustancia blanca. Esto, ramas de sustancia blanca. La corteza, acuérdense, la sustancia gris se divide en 3. La corteza cerebelosa o sustancia gris se divide en 3 capas. Ahora, primero lo más externo, siempre vamos a ver afuera, meninges. Luego de las meninges vamos a encontrar la capa molecular, que es la más clarita. Si se fijan acá, tenemos la capa molecular, ¿y qué es lo que va a haber en la capa molecular? Las dendritas de las células de Purkinje. Vamos a ver aquí también otras células. ¿Qué células? Células en canasta o células en cesta también las mencionan. Y las células estrelladas, ¿ok?
Ahora bien, aquí vamos a ver las capas de las neuronas de Purkinje. Si se acuerdan de aquel esquema, igualito, ¿verdad? Igualito al esquema. Entonces acá miramos el núcleo, aquí adentro miramos el nucleolo y miramos aquí el montón de citoplasma. Aquí se ve clarito, miramos acá el núcleo, aquí adentro miramos el nucleolo y aquí el citoplasma, ¿verdad? Bien, luego debajo de la capa de Purkinje vamos a ver la capa de las células granulares, la capa granular, perdón. Y la capa granular, ¿qué es lo que va a tener? Vamos a tener las células de Golgi y vamos a tener las células granulares, ¿ok? No explico función porque si no me voy a tardar un montón, ¿verdad? Entonces acá esto es lo que miramos acá. Aquí arribita, en rojo, lo voy a señalar en rojo, vemos aquí la capa molecular. Como la capa de Purkinje es delgadita, en medio de estas dos va a estar. Ahora, si agarro otro color, si agarro verde, espero que se mire, y señalo esta parte, sí creo que sí se mira. Si señalo aquí esta parte en verde va a ser la capa de las células granulares. Ya sabemos que tienen las capas de las células granulares. Y justo debajo de la capa de las células granulares vamos a tener la sustancia blanca, ramas de sustancia blanca formándonos el árbol de la vida. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta? No, ¿verdad? Bueno, este esquema está en Snell, este esquema lo pueden ver en su libro de neuroanatomía. Acuérdense, células de Purkinje, capa de las células de Purkinje. Aquí arribita vamos a tener las meninges, debajo de las meninges, capa molecular que vamos a ver células estrelladas, como podemos ver acá, células estrelladas, o células en canasta, o células en cesta, también se les conoce. Y luego aquí justo debajo vamos a encontrar la capa granulosa, y la capa granulosa, que es lo que va a tener las células de Golgi y las células de la granulosa. Ahí ustedes van a ver esto de fibras musgosas, fibras trepadoras, pero eso se voy a dejar para que ustedes lo lean, porque si no me voy a tardar mucho. Y créanme que es un poquito complicado. Así que solo me voy a enfocar en anatomía estrictamente. Luego acá, ¿qué es lo que tenemos? La sustancia blanca, ¿verdad? La sustancia blanca que va a entrar a través de núcleos cerebelosos y de todos los tractos, ¿verdad? El cerebro va a estar conectado con el cerebelo, el cerebro, el grande, va a estar conectado con el cerebelo, que es el chiquito, y ahí vamos a tener, la sustancia blanca, que son todas esas fibras, todos esos axones, ¿ok? Entonces, como ya lo tenemos bien claro, ahora llevémoslo a la práctica. Aquí en esta placa solo nos piden esas tres. Truco, ¿verdad? El truco es de que solo estoy señalando en rojo, ¿verdad? Lo verde se lo voy a preguntar después. Así que, Brian, espérame, permíteme, antes de que controles mi pantalla, solo voy a quitar esto. Solo lo voy a quitar. Ahora sí, si puedes, por favor, controlar mi pantalla y señalar, por favor, rotular lo que hay que rotular. Si puedes ayudarnos con eso. Uy, ya me va a quedar poco tiempo. Uy, permíteme. Ahora, aprieta la cajita, por favor. Vamos a ver la cajita. El mouse. Trata de mover el mouse. Permíteme. Aquí está el mouse. Dale. Correcto. Donde miremos un montón de puntitos, esa es la capa granular. ¿Ok? Capa granular. Capa molecular, donde esté más vacío. Correcto. Ahí donde vamos a ver la capa granular. Y la capa de las células de Purkinje. Correcto. Correcto. Gracias, Brian. Ahorita yo lo voy a controlar. Gracias. Ok, listo. Entonces acá la capa molecular, acuérdense que es lo que hay, las dendritas de las células de Purkinje. Por eso es que no vamos a ver mucho ahí. Y vamos a ver unas cuantas células ahí disponibles. Capa granular donde ustedes miren un montón. Y justo debajo de la granular vamos a tener ¿qué? Vamos a tener la sustancia blanca, las ramas de sustancia blanca. Y arriba de la capa molecular vamos a tener las meninges. Ahora bien, tenemos unas preguntitas ahí. ¿Qué estoy señalando yo aquí en esta flecha verde? En esta flecha verde de aquí arriba. ¿Quién me puede decir qué estoy señalando? No me gusta más el rojo. ¿Alguien me podría decir, por favor?
Así usando la teoría que hemos tenido en mente, ¿qué estoy señalando? Sin miedo. No, Células en cesta. correcto. Puede ser una célula en cesta o puede ser una célula estrellada. Correcto. Muy, muy bien. Eso me gusta, que vayan analizando la teoría y los esquemas, ubicándose. Eso es lo que hay que hacer. Los esquemas son tan específicos que es lo que nosotros miramos en lo real. Ahora, ¿qué estoy señalando con esta de aquí abajo? ¿Quién quisiera intentar? ¿Qué estoy señalando específicamente en esa de aquí abajo? Sin miedo. Probemos, probemos. ¿Qué estoy señalando específicamente ahí? Ok. ¿Qué estoy señalando? Sí me tardé bastante esta vez. Disculpen ahí. ¿Qué estoy señalando? Bueno, se lo voy a decir, no tenemos mucho tiempo. Aquí tenemos el nucleolo, el nucleolo de la célula de Purkinje, el nucleolo de la célula Purkinje. Ahí, ¿qué es lo que hay? Hay producción de ribosomas. Ahora bien, esta tercera flecha no se las expliqué, pero estoy señalando un espacio. ¿Y ese espacio qué significa o qué es? Son las células, perdón, no son células, disculpen, son las islas cerebelosas, los islotes cerebelosos, ¿ok? ¿Y esos islotes cerebelosos qué son? Los islotes cerebelosos son las sinapsis. Acuérdense que la sinapsis es el tipo de comunicación que hay entre neuronas o células excitables. Esa es la comunicación que hay entre neuronas o células excitables. Entonces, estos espacios representan las islas cerebelosas. Y las islas o islotes cerebelosos, ¿qué significa? Que son sinapsis entre las neuronas que vienen, los axones, perdón, que vienen de otros sitios como el cerebro hacia el cerebelo. ¿Y van a hacer sinapsis con quién? Van a comunicarse con las células de la granulosa que hay aquí abajo. ¿Okay? Entonces, para que avancemos rápido, porque me hacen falta algunas. Y acá, en células de Purkinje, neurona de Purkinje, creo que ya no tengo mucho tiempo. Hoy sí se me fue el tiempo. Discúlpenme. Esta la voy a señalar yo, no se preocupen. Entonces acá, acuérdense, el soma va a ser esto, ¿no? Va a ser el cuerpo de la neurona. Aquí vamos a tener las dendritas. Si fijan bien, yo la puse al revés. Entonces ustedes, donde miren vacío, capa molecular, ¿ok? Capa molecular, ¿ok? La capa molecular. Y luego aquí vamos a tener la capa granular, ¿ok? Capa granular. Entonces acá vamos a tener el núcleo de la neurona, esto es lo que yo estoy señalando acá, el núcleo de la neurona, y luego lo voy a hacer con otro color para que no nos confundamos. Y luego, justo abajo vamos a tener un axón, ¿verdad? Todo esto que ustedes miren acá como fibras, esos son los axones, ¿verdad? Todo eso que ustedes miren así como rosadito, todas esas son fibras, ¿verdad? Y aquí los núcleos son los núcleos de las células, son los núcleos de las células granulosas, ¿ok? Entonces, esta es otra que ustedes tienen que dibujar. Espero que hayan puesto atención, si no, ven la repetición, no se preocupen. Ahora con el cerebro ya como tenemos un buen manejo, en el cerebro, que es nuestra última placa, lo que nosotros vamos a ver es esto. Esto es lo que ustedes van a estudiar en el tercer parcial de neuro. Todas estas cisuras, todas estas circunvoluciones, todo esto que está aquí señalado, ustedes lo van a tener que identificar en neuro. Y cuando yo me los encuentre presencial en Facu, ustedes van a tener que decirme, porque yo se los voy a preguntar, ustedes van a tener que decirme cada una de estas. Me van a tener que decir, yo les voy a preguntar, ajá, ¿y cuál es esta cisura? Y ustedes van a decir tal cisura. Entonces, bueno, entonces lo importante es que acá vamos a tener ese corte coronario. Como yo les dije, corte coronario es como una vincha. Entonces en el corte coronario siempre la sustancia gris la vamos a ver como beige, la sustancia blanca la vamos a ver aquí de blanco. Ahora bien, en la placa de cerebro, no, igual que en la de cerebelo, lo que quiero que entiendan es que no vamos a ver la sustancia blanca, solo vamos a hacer un énfasis en la sustancia gris, ¿ok? Vamos a hacer énfasis aquí, en la corteza. Sustancia gris también se le denomina la corteza, ¿ok? Ahora bien, este esquema, a pesar de que se mire como tétrico, me gusta porque este esquema nos indica cómo se ven
Si ustedes se fijan acá en este eje X, miramos aquí que son las neuronas que son teñidas con hematoxilina. Y aquí que tienen otra preparación, otra técnica, otros colorantes tipo Golgi, ¿verdad? Permítanme. Ok. Otras neuronas tipo Golgi. Entonces acá vamos a tener que la corteza o la sustancia gris, ustedes se fijan acá, nos dice sustancia blanca, pero no vamos a ver esto, ¿ok? Esto acá es sustancia blanca. Y todo lo que está aquí arriba, todo lo que está aquí arriba es la sustancia gris. Y la sustancia gris, a diferencia de la del cerebelo, la sustancia gris del cerebro se divide en 3. Ahora la sustancia gris del cerebro se divide en 6 capas y ustedes se las tienen que saber todas. Y es en serio porque las preguntan en el examen. Entonces acá vamos a tener la capa molecular, vamos a tener acá la capa granulosa externa y vamos a tener acá la capa piramidal externa. Yo ya les voy a explicar un poquito. Luego la capa granular interna, capa piramidal interna y la capa de las células polimórficas, ¿ok? Entonces, si ustedes se acuerdan, lo más externo que vamos a tener en el sistema nervioso central van a ser las meninges, ¿ok? Y luego aquí vamos a tener la capa molecular. Siempre, como yo les dije en cerebelo, meninges lo más afuera, molecular es lo más externo de la sustancia gris, siempre. Memorícense eso, molecular lo más externo. Ahora bien, ¿por qué nos sirve esto, saber todo esto? Porque en la capa molecular nosotros vamos a encontrar unas células en específico, las células horizontales, pero como en neuro todo tiene muchos nombres, también se le llaman las células de Ramón y Cajal. Uno cree que Ramón y Cajal son como 2 personas, pero no. Si ustedes buscan Ramón y Cajal, solo era un científico. Era un científico español que hizo bastantes estudios sobre las neuronas. Y si ustedes quieren ver los dibujos más bonitos de neuronas, los dibujos más hermosos de neuro, busquen ustedes en Google Ramón y Cajal. Los dibujos de Ramón y Cajal van a ser los dibujos más bonitos que ustedes han visto de neuro. Entonces acá en la capa molecular eso es lo más importante. Tenemos las células de Ramón y Cajal. Ahora, como este esquema me gusta porque en la tinción que usamos aquí, en la tinción básica de hematoxilina y eosina, no vamos a ver las células de Ramón y Cajal, va a ser muy difícil, pero en los libros nos menciona que son células horizontales, así, y bien grandes. No voy a entrar en la función porque es muy difícil, mucho tiempo. Entonces acá, la capa granular externa porque está cerca de las meninges, vamos a ver igual que en el cerebelo un montón de puntitos. Eso es lo que vamos a ver en la hematoxilina y eosina. Piramidal interna, vamos a ver un montón de células piramidales chiquititas. Y luego en la granular interna, vamos a ver acá siempre igual, células de la granulosa, igual que el cerebelo. Pero vamos a ver luego la capa piramidal interna. Y vamos a ver aquí ya células piramidales más grandes. O sea, vamos a ver neuronas que van a tener una forma de un triángulo, como de una pirámide. Y luego vamos a tener las capas de las células pleomórficas. Ahora bien, aquí específicamente en la capa piramidal interna, vamos a mencionar que hay unas neuronas especiales, que son las gigantes de Betz. Pero ojo, si ustedes se fijan acá, hay un disclaimer. Los libros les van a decir eso directamente, capa piramidal interna, células de Betz, pero ojo, no siempre. Yo ya les voy a explicar cuándo. Y luego acá, en la capa de las células pleomórficas, vamos a encontrar otras células. ¿Y qué células van a ser? Las células de Martinotti. O sea, van a ser neuronas de Martinotti, que van a ser así, tipo estrelladas, pero me gusta este esquema porque no lo vamos a ver así. Ya van a ver de que cerebro normalmente es una placa muy difícil, pero bueno, ahí nos toca entender. Ahora, ¿qué es lo que quiero que ustedes entiendan con las células gigantes de Betz? Bueno, aquí tenemos el cerebro, pero el cerebro, ustedes cuando miren en neuro, las partes del cerebro, los distintos lóbulos que tiene el cerebro van a tener funciones distintas. Por ejemplo, el lóbulo occipital, me imagino que ustedes lo saben, va a tener una función de la vista. Luego el lóbulo frontal, vamos a tener muchísimas funciones, motora, allí va a estar las funciones corticales superiores. Luego, dependiendo de los lóbulos, vamos a tener la función, ¿verdad? Entonces, dependiendo de la función, van a ser así estas capas del cerebro, ¿ok? Ustedes se fijan, tenemos las 6 capas: molecular, granular externa, piramidal externa, granular interna, piramidal interna y la capa de las células polimórficas, ¿ok? Entonces, si ustedes se fijan acá, nos dice que esta es una corteza sensorial.
Entonces, si nosotros vamos a tener una parte del cerebro que se encarga de la sensibilidad, vamos a tener acá la capa 4, ¿verdad? La capa 4, que ¿cuál es? La capa granular interna. Si ustedes se fijan, esta capa es grandísima. Eso es lo que ocurre, ¿ok? La capa grandísima, la capa 4, o sea, la capa granular interna va a ser muy grande cuando la función es sensitiva, cuando vamos a tener ahí la sensibilidad. La capa 4, ¿verdad? Todo esto va a ser prominente, si ustedes se fijan, es un cuadrado bien grande. Ahora, si es una corteza motora, fíjense bien acá, una corteza motora, o sea, para el movimiento, el cerebro, acuérdense que controla el movimiento también. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? La capa 5, la capa piramidal interna, o sea, que vamos a ver aquí las células piramidales, va a ser la más prominente. Si ustedes se fijan, la capa 4, aquí en la parte motora es muy pequeña, casi ni hay. Pero aquí, en la corteza sensitiva, vamos a tener esa capa 4 bien desarrollada. Eso es lo que quiero que ustedes miren. Y ahora, solo en la corteza motora, ahí disculpen si me tardé muchísimo, vamos a ver las células gigantes de Betz. Solo ahí, solo en la corteza que sirve para moverse, ¿ok? Corteza motora. Luego ustedes van a ir viendo en neuro otros tipos de corteza, pero eso es lo que quiero que ustedes entiendan. Capa 4 es igual a función sensitiva. Si vemos un montón de capa 4 es sensitivo. Si vemos un montón de capa 5 es función motora. Ahora bien, vamos, aquí en este es lo mismo, ¿verdad? Miren, capa motora, aquí vamos a ver bien desarrollada la capa 5 y vemos aquí prominentes estas neuronas piramidales. Aquí la capa 4 es bien pequeñita, pero luego aquí en la, no está. Bueno, pero aquí visual, como es sensitivo, nosotros vamos a ver bien desarrollada la 4, que es la capa granular interna. ¿Okay? Ahora bien, como ya les expliqué todo esto, si ustedes se fijan es un relajo, es bien difícil de verlo. A pesar de que aquí intenta clasificar las 6 capas que tenemos y la sustancia blanca, no lo vamos a ver así. Entonces acá nosotros miramos las meninges, y acuérdense, molecular interna. Luego aquí vamos a ver todas las otras capas. Pero ¿qué es lo que hago yo? Yo solo me fijo aquí en la parte más externa, en la capa molecular. Si ustedes se fijan, la capa molecular se ve más clara que todo el resto que está aquí abajo. ¿Okay? Entonces, si yo identifico una capa molecular, puedo ver un poco de dura madre y miro aquí un mar de neuronas, eso es cerebro, directamente cerebro. Pero ahora bien, miremoslo específicamente acá. Acá podemos ver meninges. Luego acá miramos claramente esa transición de claro a oscuro, ¿verdad? Aquí claro, piensen en la capa molecular. ¿Y qué es lo que hay en la capa molecular? Las neuronas o las células horizontales, o también otro nombre que reciben, las de Ramón y Cajal. Luego aquí abajo vamos a ver todas las demás capas, ¿verdad? No voy a ahondar en ello. Pero ahora, ¿qué es lo que hago? Miro la capa molecular y yo digo, ok, se ve más clarito. Miro aquí meninges, perfecto. Ahora miro un mar de células, bien. Ahora, como yo les dije que hay que ser bien detallados y bien observadores, yo quiero que ustedes dentro de todo ese mar de neuronas se fijen en solo una neurona. Y si ustedes se fijan en una sola neurona y encuentran una neurona piramidal, así como la que yo les señalé aquí, esto significa que es una neurona piramidal, una neurona triangular. Aquí yo les señalé otra, aquí abajito, me fijé en una sola y la miro triangular, ok, piramidal. Y les señalé otra aquí, y esta otra de aquí es piramidal. Si ustedes se fijan, es como un triangulito, y yo ya digo, ya, esto es cerebro, ok. Se los explico porque así es como primero se enseña, pero el manual, ¿qué es lo que nos pide? El manual nos pide señalar una neurona, ¿verdad? Entonces, si ustedes se fijan acá, yo lo haré por falta de tiempo. Acá nosotros miramos esta neurona piramidal, ¿ok? Acá, por ejemplo, podemos mirar una piramidal, una triangular, chiquitita. No se preocupen, yo voy a señalarlo. Ahora, si ustedes se fijan acá, esta neurona tiene como un espacio en blanco. Y eso es lo importante, hay que cuestionarse las cosas. ¿Por qué hay un espacio en blanco ahí alrededor de esa neurona? ¿Por qué? Porque el tejido se retrae. O sea, vamos a tener una neurona que es grande, pero cuando nosotros hacemos todo el proceso para convertir el cerebro en una placa microscópica, la neurona se va a achicar, se va a retraer, se va a hacer más pequeña. Y por eso es que cuando nosotros miramos en el microscopio queda ese pequeño espacio. ¿Okay? No es como los oligodendrocitos, ¿verdad?
Pero bien, entonces acá yo les pedí que me señalaran cosas. Entonces acá, ¿qué es lo que yo estoy señalando? Estoy señalando aquí en esta el soma, o sea, el soma o el cuerpo de la neurona. ¿Ok? Luego voy a usar otro color. Aquí abajo, ustedes se fijan, estoy señalando el axón. Sí, aquí abajo. Aquí el axón. ¿Ok? Luego, el núcleo de la neurona lo estoy señalando, lo voy a usar otro color. El núcleo de la neurona lo estoy señalando aquí. Ustedes se fijan acá, aquí vamos a tener el núcleo. Ahora bien, vamos a ir con este color. Las dendritas, acuérdense que van a estar arriba, y las dendritas van a hacer estas prolongaciones, y esta es la que yo estoy señalando aquí arriba. Y ahora solo me hacen falta dos. Bueno, vamos a usar, bueno, aquí yo usé el rojo, pucha, bueno, azul. Aquí vamos a tener las fibras axónicas, acuérdense, todos esos espacios que ustedes ven ahí. Ah, pucha, me faltó, creo que me faltó una. Ahí está, ahí está. Aquí, estos espacios que ustedes miran acá, rosaditos, estos van a ser las fibras axónicas, ¿ok? Van a ser todos los axones de las otras neuronas que vayan a ir viendo. Y luego las células de la glía, permítanme, voy a usar el rojo. Y las células de la glía, yo ya les dije que va a ser lo que ustedes miren alrededor, ¿verdad? Traten ahí de seguirme, ahí disculpen el relajo, pero sí. Cada célula de la glía van a ser estos puntitos que ustedes miren acá. Y acuérdense, si ustedes miran acá, solo un puntito es un astrocito. Pero si ustedes se fijan acá, que tiene como en forma de huevo, es un oligodendrocito. Y acuérdense qué es lo que hace el oligodendrocito. Mieliniza los axones en el sistema nervioso central. Ahora bien, ¿qué es lo que va a pasar con su manual? Su manual creo que solo les pide como dos cosas, pero el manual viejo, el manual clásico, nos pide todo eso, ¿verdad? Entonces yo se los enseño porque a mí me gusta dar las cosas bien completas. ¿Alguien tiene alguna duda? Ahí de verdad, discúlpenme si me tomé un poquito más de su tiempo, pero sí me gusta ser bien detallado en esta práctica. ¿Alguien tiene alguna duda, jóvenes? ¿No? Ok. Bueno, bueno, si tienen alguna, por favor me lo hacen saber. Y ahorita vamos a ir al examencito.